Algo que es increíble de los podcasts es que le dan voz a las personas que pocas veces tenemos como conocer. Por ejemplo, piensen en los campesinos y agricultores. No sé si lo han pensado, pero gran parte de lo que comemos diariamente es gracias al trabajo que ellos hacen y en realidad poco sabemos de ellos. Parecen universos paralelos cuando en realidad no lo son. Lo bueno es que hay un nuevo podcast que le da voz a los campesinos, productores y textileros colombianos. No es un podcast producido por nosotros, hay que decirlo, pero lo queremos realmente recomendar. Se llama Juntos Construimos País. Lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Qué bueno y qué alivio que es entender lo que pasa en el campo, al menos algo. Entonces agreguen Juntos Construimos País a su lista de podcasts por explorar. Hay mucho por aprender de esas voces que poco conocemos. Hola a todos, les habla Nicolás. Esta es una sorpresa, un episodio bonus que para nosotros, para Andrés y para mí, es muy importante. Es probablemente una de las conversaciones más importantes que hemos tenido alrededor de los temas que tratamos en 13%. Una conversación en la que profundizamos en algunas de las preguntas fundamentales respecto del trabajo y la vida profesional. La historia detrás de este episodio, en muy pocas palabras, es esta. Hace un par de meses Andrés y yo descubrimos un podcast que nos cautivó. Se llama Urbi et Orbi, un podcast en el que David Zuluaga y Octavio Galvis conversan de filosofía de una forma magnífica. Nos gustó tanto que empezamos a hablar con ellos y de ahí salió este episodio. Uno que seguro habrá que repetir una y otra vez para terminar de digerir. Pero antes de que empiece a rodar esta conversación, queremos contarles dos cosas. Lo primero es que la cuarta temporada de 13% empieza el 7 de octubre, ya casi, y estamos muy emocionados con esta nueva temporada que se viene. Lo segundo, y mucha atención con esto, es que a veces cuando uno escucha un podcast, con frecuencia las reflexiones se quedan en un limbo, en el limbo de las ideas. Lo que a nosotros nos gusta llamar el efecto conferencia, en el que la emoción del momento se desvanece y se olvida con el paso de los días. Y no queremos que eso pase con 13%, al menos que no siga pasando. Es por eso que en los próximos días anunciaremos un espacio de profundización de las reflexiones de 13% para descifrar la vida profesional. Muy pronto les daremos todos los detalles de esto, pero si no quieren perderse esto, asegúrense de estar en nuestra lista de WhatsApp. Solo tienen que escribirnos a nuestro número de WhatsApp, así que tomen nota. El número es +57 305 298 1984. Guárdennos, escríbanos y listo. Les dejaremos este número en las notas del episodio. Ahora sí, los dejamos con la conversación que tuvimos con David Zuluaga y Octavio Galvis de Urbi et Orbi. Que lo disfruten. Bueno, señores, ¿cómo están? ¿Qué va, muchachos? Yo quiero el saludo tradicional de Octavio, el buenos días, buenas tardes, buenas noches. Además, porque hoy estamos en 4 ciudades distintas del mundo. Esto es tal cual. Sí. 3 zonas horarias distintas, además. Que Medellín, Bogotá, Los Ángeles, Nueva York, ¿no? Ajá. Exacto. Tal cual. Tremendo. Violento. Bueno, para los que nos están escuchando, esto es Urbi et Orbi, pero también es 13%. Estamos aquí con David Zuluaga, Octavio Galvis de Urbi et Orbi, y pues estamos Nicolás y yo, que supongo que ya habrán reconocido nuestras voces. Y estamos aquí haciendo un experimento, algo diferente, una combinación entre podcast y también un intento por filosofar sobre el trabajo, aunque ya tendremos que aclarar qué es filosofar, porque Nicolás y yo, y esta es nuestra primera confesión de hoy, nos la pasamos diciendo que nosotros filosofamos mucho, pero puede que no. Puede que ese no sea el caso. Entonces ya después ustedes nos aclararán un poco si estamos conceptualmente errados. Entonces, Nico, que es lo que yo usualmente hago en Urbi et Orbi con David, así que no hay ningún problema. Yo me sumo a la lista antes de 13%. Exacto. Bienvenido Octavio al grupo de 13%. Antes, cuando no se habían conectado, Nico y yo decíamos, pues no, hagamos algo como Urbi et Orbi, solo que hay 3 Octavios. Sí. Entonces, no, pero si es en gavilla, yo salgo derrotado. Poético. Pero suena poético. Octavio primero, Octavio segundo, Octavio tercero. Pues tremendo. Contra David. Todos contra David. Eso lo que significa es que la filosofía siempre está en la minoría en contra de la fuerza del sentido común inteligente. Estamos jodidos. No hay otra conclusión posible. Esa es la única. Nico, usted que es tan bueno improvisando, ¿por qué no se improvisa como un poquito la explicación muy por encima de qué estamos haciendo acá? Ya que me dieron ganas de ponerlo a improvisar. Listo. Eso es lo que pasa siempre.
No, en verdad estamos muy emocionados por tenerlos y pues que como hacer esta especie de colaboración que nunca habíamos hecho y queríamos contarles rápidamente cómo qué ha pasado con 13% y por qué es que nos emociona tanto tenerlos. Y 13% empieza como una exploración personal de Andrés y yo, algo muy empírico, algo muy de por qué es que la gente se siente miserable en sus trabajos. Y empezamos a contar historias, a entrevistar gente, a reflexionar, a leer y cada vez a meternos más en el tema. Y acá nos pasó como hay una cosa que a mí me gusta que es el espejismo del fruto bajo, algo así es la traducción, donde cuando uno ve un árbol lejos, piensa que es simplemente llegar allá y coger el fruto. Pero cada vez que se va acercando al árbol, se da cuenta que es un árbol muy grande y coger ese fruto es mucho más difícil. Y algo así nos ha pasado porque cada vez que nos acercamos a este problema del trabajo en general, de la satisfacción del trabajo, nos encontramos con preguntas cada vez más complejas, cada vez más difíciles. Y hemos empezado, como decía Andrés, a filosofar, a sacar casi que nuestras teorías, sabiendo que no hay respuestas únicas, pero sí puede haber acercamientos a algún tipo de mejor forma de pensar. Y cuando empezamos a escucharlos a ustedes en Urbi et Orbi, pues fue una alegría en realidad, un deleite y fue muy chévere porque nos dimos cuenta que muchos filósofos a lo largo de la historia pues ya han hablado de esto de muchas formas. No es que estemos pues hablando de un tema absolutamente nuevo. Tal vez es nuevo en un contexto actual, pero es un tema que ya carga años, siglos. Y hay muchos filósofos pues que lo han tocado y por eso dijimos pues muy chévere de alguna forma conceptualizar muchos temas de los que hemos hablado quizás un poco vagamente, quizás un poco desde la intuición y el empirismo. Entonces, pues bienvenidos y mil gracias. No, a ustedes, hombre, por la invitación, Nicolás, Andrés. Nosotros también, pues fue un descubrimiento mutuo, ¿no? Y descubrimos nosotros también al haber estado haciendo Urbi et Orbi con Octavio, lo que ustedes han hecho en 13%, que digamos ha sido no solamente exitoso, sino interesante, que no son lo mismo, ¿no? Hay cosas muy exitosas de muy poco interés, como las hay otras interesantísimas y que por lo menos en métricas de audiencia pueden bien ser fracaso. Lo de ustedes conjugan ambas cosas. En ese sentido, pues creo que como muchos otros que estamos un poco más jóvenes en la tarea de los podcasts en relación con ustedes, lo que han hecho es muy admirable y muy estimulante para nosotros. Luego, gracias por la invitación y qué rico poder sentarnos a conversar desde estas dos ópticas que yo creo que convergen bastante, como vos decís, Nicolás, en este tema del trabajo y las reflexiones que suscitan. Y me atrevo yo a aventurar que yo creo que sí cabe como filosofar aquello que ustedes han estado haciendo. Yo creo que sí. Vamos a ver si logramos hoy confirmar que es así, ¿no? Que ha sido una gran coincidencia, perdona yo que meta la cucharada, y es una de las reflexiones más constantes que tenemos David y yo a partir de, no solo David y yo, sino también María Cristina y Camilo, que somos los cuatro del equipo de Urbi et Orbi, que una de las grandes fortunas que ha tenido el ejercicio es precisamente coincidir con otros que van como en una línea muy parecida y en donde uno lo que ve es muchas veces análisis de una misma parte del conocimiento, de la información desde ángulos o aristas diferentes y complementarias, que es como lo más bonito. Y sin duda alguna habernos encontrado con ustedes por ahí en el camino fue bastante grato, que además fue completamente genuino de ambas partes. Entonces digamos que este ejercicio, que también es primera vez para nosotros, digamos que tiene mucha validez por ese mismo significado que cobran, ver que son dos cosas que aparentemente pueden ser distintas, pero que incluso ahora ya se empiezan a compartir oyentes de un lado y del otro. Ha sido bien bonito como lo que ha venido pasando con 13% de Urbi et Orbi, que ha sido una generación completamente espontánea, pues ninguno de los cuatro se sentó a premeditar o a calcular la cosa de que venga, que de pronto podemos hacer tal cosa con tal interés específico o medible, sino que fue una cosa y que se fue yendo y que seguramente no va a ser la primera ni la última vez pues que vamos a hacer cosas chéveres todos juntos. Entonces yo me uno obviamente a David, como siempre lo hemos dicho desde la primera conversación que tuvimos. Muchas gracias, muchachos, pues por invitarnos a nosotros aquí a conversar con ustedes. Buenísimo, listo. Sí. Avancemos. Más que justificado el episodio. Ya me parece que podemos arrancar. Esto. Nos faltó solamente dar las gracias a Karl Marx, ¿no? Que es el motivo de esta convergencia, ¿no? Se lo debemos un poco a Marx.
Sí, que curiosamente. y que sorprendió bastante a Andrés, no sé si tanto a Nicolás, pero a Andrés y a mí. Al final de ese episodio yo digo, wow, todo me imaginé menos que Marx me iba a poner a pensar de manera tan positiva. Y lo mismo fue lo que le pasó a Andrés. ¿Qué le pasó a Nicolás cuando escuchó ese capítulo? No, un poquito lo mismo. Pues, ¿Sí? digamos, ¿cómo digo esto? Yo no tengo tanta distancia de Marx como la tiene Andrés, teniéndola también, también teniéndola, por supuesto, pero no tanta. Entonces, como que no me impresionó, no me movió tanto. Además, porque ustedes hicieron una muy buena distinción entre toda la parte del comunismo y como las corrientes políticas de Marx y la corriente más humana, personal y su enfrentamiento con el trabajo. De pronto podemos empezar por ahí. ¿Cómo fue Andrés, ese tema y pues qué pensó? Y a partir de ahí empezar pues esta divagación de ideas. Sí, el contexto de todo esto que estamos hablando es que Urbi et Orbi sacó un episodio que se llama el Homo Faber de Marx. Que Homo Faber, y me corregirán si la embarro, es un concepto, o más que un concepto, es lo que Marx pensaba que el hombre estaba llamado a hacer, por decirlo así. El hombre, decía Marx, estoy sintiendo muy filósofo. El hombre decía Marx. Dijo que va bien. Va sin ruedas. Decía que su vocación o su razón de ser era crear algo en el mundo, como poder ver su obra medio en la realidad, transformar la realidad, y esa era como su condición más esencial y casi natural. Entonces, yo terminé de escuchar ese episodio y yo dije, pucha, esto me suena como a la conclusión que nos demoramos 2 años en llegar con 13%, porque como ustedes sabrán, llevamos 2 años intentando descifrar qué es lo que hace que la gente encuentre satisfacción en el trabajo. Y lo que uno se da cuenta es que la mayoría de las personas que están en esa minoría especial, en ese 13%, son personas que de una u otra manera han replanteado su trabajo, lo han rediseñado y han un poco difuminado la línea entre trabajo y casi que arte, en ese sentido que decía Marx, de crear algo. Porque la clásica cuando uno ve a alguien súper aburrido con su trabajo es que es alguien que cumple, le pusieron su manual de operaciones, tiene sus funciones y de 8 a 5 se sienta en un computador a cumplir con las funciones. Y nunca entiende qué es eso que está creando en el mundo. Entonces, en ese sentido diría Marx, y aquí sigo muy emocionado filosofando, citando a Marx, está desalienado de su trabajo, no está viendo, digamos, el vínculo causal entre lo que hace y lo que produce. Vamos bien, ¿no? No. Entonces, maravilloso. Yo vi esa cosa y yo dije, wow, no puede ser que Marx, 2 siglos antes o no sé cuántos años antes, haya llegado a la conclusión que nos demoramos 2 años en llegar. Y como lo dice Nico, yo no soy, digamos, no diría como de la esquina política de Marx, porque yo creo que no es la de Marx, es como lo que sucedió a raíz de Marx. Pero sin duda no soy de esos lados ni de esas afinidades. Entonces pues estaba un poco sorprendido. Entonces les escribí un correo a Urbi et Orbi, que me contestaron muy amablemente, en el que expresaba pues mi sorpresa / preocupación. No puede ser que 13% sea una oda insospechada a Marx. Ese es un poco el contexto. Sí, tal cual. Yo creo que ese es un punto interesante y creo que es por donde podríamos arrancar. Porque yo no sé si en el siglo XV, yo me aventuro a tirar siglos al azar sin saber qué pasó en el siglo XV, pero no sé si antes, cuando la gente se dedicaba a hacer pan o a ser artesano, se filosofaba mucho sobre el trabajo. No sé si la gente se preguntaba mucho como, qué cosa tan rara esto del trabajo. Entonces me parece que ese es un buen punto para arrancar. Es esta, digamos, pues yo diría obsesión, porque es que Nico y yo llevamos 2 años obsesionados, pues en buen sentido, con el asunto del trabajo, que nos parece que tiene muchas aristas y es muy rico explorarlo. Pero ¿será que el panadero del siglo XV sí se preguntaba por eso? ¿Cómo la ven? Pues a ver, yo le aventuro un par de ideas iniciales. Digamos que en el mundo antiguo se filosofaba alrededor de la necesidad de no trabajar para poder filosofar. Y lo que había era una concepción
por ejemplo, esto está clarísimo en Aristóteles, como lo está también en Platón, de que hay una diferencia grande entre cultivar las disposiciones más elevadas de la naturaleza humana y dedicar el tiempo a satisfacer las necesidades, digamos, básicas de la subsistencia. Eso se considera, digamos, incompatible casi. Y por eso en Aristóteles, por ejemplo, uno encuentra una defensa inclusive del modelo de esclavitud que existía en la antigüedad griega, pues porque era necesario para que hubiera una clase social absolutamente ociosa que pudiera dedicarse a hacer política y a filosofar, pues era necesario que otros trabajaran. Y había cierta indignidad asociada al trabajo. Eso seguía siendo cierto de las familias patricias romanas, y siguió siendo cierto, digamos, de las familias ricas, nobles de la Edad Media temprana. Es decir, durante una buena parte de la historia de Occidente, el trabajo no era lo que nosotros creemos que es o lo que significa para nosotros. Digamos, no había nada como la asociación entre mérito y trabajo, que es tan importante para que una persona demuestre un poco su valía en sociedad. En lo absoluto. Al contrario, eso era una especie de infortunio que le caía a uno, y si tenía que trabajar era pues porque no podía vivir del trabajo de otros, ¿no? Pero además la experiencia de trabajar era diferente. Yo creo el caso del panadero es interesante porque denota la asociación tan íntima que había entre un oficio y la totalidad del rol que una persona tenía en el mundo de la sociedad, ¿sí? Entonces casi que la forma como un ser humano se presentaba en el conjunto social, pues para estas clases ociosas que podían dedicarse a hacer política o a no hacer nada o a pensar, fuera de todos esos, los demás eran esencialmente su oficio, ¿no? Entonces encuentro esto en la Edad Media incipiente, cuando se armaban lo que en inglés se llaman los guilds, que eran unas especies de corporaciones que representaban a los distintos oficios y eran digamos, todas unas posturas frente a la vida en sociedad, y eso se heredaba. Entonces el panadero a sus hijos los hacía panaderos, y era ese mundo donde había aprendices y donde se era aprendiz desde joven en el taller de alguien, se adquiría ese oficio, y eso era lo que uno era. No existía la noción tan nuestra, tan moderna, de la separación entre quien uno es y aquello que hace, donde lo que hace puede cambiar, puede mutar, o puede o no ser satisfactorio a la luz de lo que uno cree ser o quiere ser. Esa escisión entre lo que se es y lo que se hace desde el punto de vista del trabajo, pues eso es un poco posterior a todos esos siglos a los que alude Andrés y a los que los precedían. Y a esa nueva realidad es que responde Marx. Marx por eso es tan interesante para entender estas preguntas muy nuestras, porque está reaccionando a la realidad del siglo XIX, donde se profundiza tanto la división del trabajo, donde ya no hay un panadero que hace la totalidad del pan, ni hay un carpintero que hace todo, desde tal vez talar la madera y recogerla hasta el producto final, sino que la creación de las cosas del mundo se fragmenta entre una cantidad de personas que aportan una fracción minúscula de lo que en última se ve materializado en el objeto, que tiene que ver con lo que decía Andrés también, ¿no? La persona que tiene un manual de operaciones y se sienta de 8 a 5 a repetidamente hacer una misma actividad que aporta, digamos, una fracción de la cadena de valor total de la que participa, la distancia lógica, perceptual incluso, entre lo que uno hace y el producto final que contribuye es gigante, muy distinta de esos del mundo de la antigüedad y del medioevo, tan diferente. No lo digo en tono de idealización, no lo estoy idealizando, sino que hay una relación categóricamente distinta entre la persona y la actividad versus la nuestra, ¿no? Sí. Ahora, las visiones, digamos, por lo menos yo puedo identificar dos, ya ustedes miran si ven otra, pero las visiones también, pues hay como dos visiones, ¿no? Está el aristotélico. El aristotélico que dice, no veo la hora de ganarme la lotería para no tener que trabajar. Esa sigue vigente hoy en día y conoce uno un mundo de gente. Incluso, diría yo siempre tengo que crearme enemigos. Diría uno que mucha gente se mete a este cuento del emprendimiento bajo la idea falsa de que esa es la salida fácil, ¿no? Claro, es como claro. Mi propio jefe y hágale de una. Ya no tengo que volver a trabajar. Sí. Pero la otra visión también
No, la otra visión no. La nueva visión, diríamos, la de, pues el trabajo hace parte de mi identidad, o el trabajo, pues me representa y tengo como que mostrar. Y me encanta trabajar. Pues ahí hay un mundo de cosas. Pero yo, antes de que hablemos de eso, les quiero hablar de Hungría. Yo estuve en Hungría trabajando en un viñedo. No sé si vamos a meter cosas personales en esto, pero bueno, ya las he metido. Pues ya las metimos. Ya estuvo, hágale. Yo en Hungría estuve trabajando en un viñedo hace como 2 o 3 años. Y lo que más me sorprendió de todo ese viaje, ahora que lo pienso en retrospectiva, era por así decirlo, mi papá adoptivo. Que no era un papá adoptivo, era el dueño del viñedo que me ponía a trabajar. Pero entonces para él el trabajo era aquello de lo que tenía que despacharse rápido para poder vivir. Entonces él me decía, oiga, ¿usted me puede decir a qué hora quiere despertar? Igual tenemos que ir allá, podar el viñedo, toda la cosa. Pero yo le diría que nos despertemos a las 5. Y así a las 10 de la mañana estamos libres. No tenemos que volver a trabajar para nada. A mí eso me impresionó, porque es una manera de pensar el trabajo muy diferente. Ahí fue cuando empecé como a ver como tantas distintas concepciones y cosmovisiones, y el trabajo no es como me lo había planteado yo de mi visión de Occidente, aunque bueno, Hungría tampoco es pues Oriente. Pero o más bien la visión paisa de que si se levanta a las 5 y trabaja de 6 a 6, eso sí es una demostración de mérito y de valía. Mejor dicho. Sí. Eso está más acertada. Está esas dos, ¿no? Vivimos en ese mundo. Yo no sé si ustedes identifican alguna otra visión como en cuanto a eso. Se me ocurre que hay algo de pronto que media entre las dos, que es muy interesante, y es, digamos, la glorificación, sobre todo religiosa, del trabajo, como una forma de penitencia, que es muy interesante, ¿sí? Porque entonces está el que dice, el trabajo es un mal necesario, si pudiera prescindir de él, me dedicaría a otras cosas, me dedicaría al ocio. Cualquiera de sus manifestaciones, y repito, esto lo digo sin juicio de valor en un sentido u otro. Y está quien, digamos, ve en la actividad del trabajo la oportunidad de, digamos, manifestarse a plenitud y desarrollar todas sus aptitudes y desplegarlas. Y de dignificación. Exactamente, y de dignificación, exacto, de tener una presencia productiva en el mundo. Por productiva entiéndase, ligar una marca de alguna naturaleza, crear algo, ¿no? No tiene que ser un bien de consumo, no estamos hablando necesariamente de algo que se venda, ¿no? En ese sentido, la creación artística pues cabe perfectamente dentro de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero luego hay una cosa que yo creo además que tiene mucho que ver con esa cosmovisión paisa a la que me refería hace un segundo, y es la idea de la gracia o la dignificación a través del trabajo, y por el simple hecho de que es esfuerzo y de que cuesta y de que es difícil, ¿no? Entonces no es una actitud de querer prescindir de él. No es una actitud tampoco de ver en el trabajo, digamos, la perfecta, maravillosa y gloriosa expresión del yo, sino al contrario, hacer de la dificultad, casi del tormento del trabajo, un ejercicio de virtud. Eso tiene su lado ascético, ¿no? Eso tiene su componente monástico, y es importante en las tradiciones religiosas, sobre todo cristianas de Occidente, la idea del ora et labora, ¿no? Y de que es una forma de casi penitencia en esta vida terrena nuestra, la de tener que recurrir al trabajo para poder subsistir, y someternos a eso denota una cierta fortaleza de voluntad, una cierta virtud de resistencia, de aguante, que yo creo que tiene mucho que ver en ciertos ámbitos culturales con la glorificación del exceso de trabajo, ¿no? Y ver en eso algo así como un signaling device, ¿no? Como una forma de transmitir la información a los demás de que se es virtuoso en algún sentido, capaz de sobreponerse a la adversidad, etcétera, etcétera. Se me ocurre esa ahí como en la mitad, no en la misma. Como que es virtuoso no solamente el trabajo, el esfuerzo del trabajo, sino el hecho de estar ocupado. Sí, claro. Que es muy parecido, pero es distinto también. Y es donde uno ya entra en una discusión, me parece muy relevante y muy interesante, y siguiendo la línea anterior de David, y es que antes la gente casi que buscaba el ocio, entonces el que trabajaba era casi, no necesariamente un esclavo, pero era como que le tocó trabajar, y la otra gente podría
podía dedicarse al ocio y a la contemplación, en fin, y parece que se volcó un poco el tema. No se volcó del todo, simplemente ya no se está buscando el ocio, se está buscando estar ocupado y estar trabajando y estar esforzándose. Las razones pueden ser miles, pero puede que haya muchas preconcepciones religiosas y también muchas instituciones actuales como de tener que estar trabajando. Pero entonces el ocio, ¿dónde quedaría? Me gustaría preguntarles eso. ¿Dónde queda el ocio en una cultura de la ocupación, la cultura de la eficiencia? Pues a ver, lo que nos toca tener mucho cuidado, yo creo, en esto cuando uno piensa en cambios históricos es que las palabras ocio y trabajo pueden no referirse a lo mismo desde un periodo histórico a otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muchas actividades hoy que son pagas, que bajo nuestras descripciones contemporáneas cabrían como trabajo, pero que no lo habrían sido en otros siglos, en otros momentos. Entonces, digamos que la línea divisoria entre el ocio y el trabajo no creo yo que podamos decir que se sostiene históricamente. Entonces, no sería, yo creo, acertado decir que está el ocio arriba, el trabajo abajo, y hay, digamos, una fluctuación en el peso relativo del uno y del otro a lo largo del tiempo. Uh-huh. Lo que en realidad hay es una transformación de la noción de aquello que constituye ocio, aquello que constituye trabajo, y ahí sí, dentro de esa reconcepción, sus pesos relativos, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo soy de los que compro lotería, y seguramente si me cae la lotería, me dedicaría, entre otras cosas, solamente a leer y a escribir de filosofía. Hombre, y pondría el jardín de una vez también. Yo iba a decir eso mismo, también quería sacar el jardín al... Y tendría un jardín, exactamente. Y yo tendría una orquesta. Usted tendría una orquesta y además seguramente se quería ser tutor de matemáticas, pero usted tiene que pagarle a los alumnos para que le acepten las clases. Tal cual. Les permite. Exactamente. Pero por ejemplo, yo creo, Octavio, seguramente si usted mañana se gana la lotería, seguiría haciendo exactamente lo que está haciendo hoy. Sí, sin duda. ¿Sí? ¿Qué está haciendo hoy a todas estas, Octavio? Hablando con ustedes. No, yo estoy escribiendo a un ritmo pues bastante más lento del que quisiera, pero esa pregunta me la hacen bastante porque si alguien lee el titular, por ejemplo, de una vida como la mía, sí, en titular parece bastante cómoda, holgada, y pues este no necesita ganarse la lotería porque ya la ganó hace rato. No por el hecho de que uno esté haciendo o buscando la pasión por la cual, digamos, uno vibra todos los días, quiere decir que el camino sea fácil, ¿cierto? Sí. O que haya momentos difíciles dentro de esa búsqueda. Porque es que yo, mientras todos estamos hablando, estoy pensando en dos cosas. Lo primero, la comparación que hizo David del abuelo paisa, me puse inmediatamente a pensar en Papá Chucho, que era el papá de mi mamá. Y cómo en la época de los abuelos, la mejor forma de exaltar la vida de alguien, de un hombre en este caso, hablando pues de mi bisabuelo, era un hombre trabajador y buen cristiano. Eran esas dos cosas. Ni siquiera en esa época se decía, hombre, Papá Chucho es muy buen padre. De eso no, si lo era o no lo era, eso casi que ni se evaluaba. No era como un indicador de la grandeza de Papá Chucho. Proveía para ser papá, ¿no? Y los recuerdos, por ejemplo, de mi mamá, de su abuelo, era literalmente que el señor de sol a sol se iba a la finca a supervisar los trabajadores y demás. Llegaba a almorzar a su casa, se tomaba una pequeña siesta en la cual mi mamá le rascaba la cabeza porque solo era la única nieta que le gustaba rascar la cabeza al abuelo, y él volvía a su labor, que además murió pues muy joven para la expectativa de vida que tenemos hoy en día y demás. Entonces, por ese lado estoy pensando en esos abuelos paisas que sin duda alguna no solamente son paisas, seguramente fueron mexicanos y españoles y argentinos, no lo sé, pero pues yo creo que eso no es algo exclusivo de David, me corregirá y demás, ¿cierto? No lo es. Y en lo otro, que cuando David estaba hablando, yo quisiera hacer una pregunta que puede que esté bastante, que acabe con toda la dinámica de la conversación, pero para eso yo siempre tengo al compañero David que me la ordena y me la guarda para más tarde, si es del caso, que es lo que pasa en el 99% de las veces en Urbi et Orbi. Pero cuando tocó el tema de la división del trabajo, a mí me dio una curiosidad muy grande y una pregunta que incluso la escribí, y es, ¿será que esa división del trabajo hizo que se empezara a perder la noción de valor en la labor? ¿En qué sentido? En que como la cosa que yo hago es tan pequeña dentro de un todo, que puede ser producto o demás, quien hace esa pequeña parte del trabajo no tiene la conciencia de que su trabajo realmente es importante y satisfactorio,
sino que ve ese todo que su empresa, compañía, organización y demás ofrece como algo realmente muy lejano, y eso le resta bastante satisfacción a él dentro de ese trabajo, y por eso de pronto incluso él empieza a sentirse parte del 87%, que es la mayoría. No sé, me empecé a pensar en eso. Puede ser. Yo creo que, por ejemplo, Marx intuía que por ahí iba la cosa, ¿no? Ahora, la división del trabajo no es un invento de la modernidad, ¿no? Eso no nace en el siglo XIX. Hay un tipo que se llama Emile Durkheim, que fue más o menos el fundador de la sociología, escribió un libro muy interesante, se llama La división del trabajo en la sociedad. Un poquito después de Marx lo escribió. Y el tipo dice una cosa muy importante. Dice, es un error creer que este sea un fenómeno nuevo. División del trabajo ha habido siempre. Lo que ha cambiado es la intensidad con la que se percibe la división del trabajo y la fragmentación a la que aludíamos antes, ¿no? Si de pronto había un proceso de creación de valor que, vamos a inventar, tenía 2 o 3 grandes momentos, de pronto entre 2 o 3 personas se constituía en una cadena de valor suficiente. Y sí, con la revolución industrial eso cambia de manera muy radical, ¿no? Entonces imaginémonos digamos, una textilera inglesa de mediados del siglo XIX, con cientos de personas trabajando, si no miles, y el uno entonces está tiñendo una parte de la prenda, el otro allá está armando unos botones, el otro pone los botones de la solapa, el otro allá. Es decir, la aportación individual de cada uno al producto total es muy, muy pequeña. Ahora, con esa lógica, digamos que es difícil redimir el valor del trabajo, salvo en las situaciones muy excepcionales en las que una sola persona es suficiente agente creador de algo, ¿no? Digamos que queda uno en unas conclusiones tal vez un poco pesimistas, si se quiere, ¿no? El artista pues podrá hacer su obra solo, no en todos los casos, ¿no? El que es músico de una orquesta sinfónica pues necesita de sus compañeros para crear la pieza musical que como conjunto es su obra de arte de la que coparticipa, pero el artista la llevaría más o menos bien. El escritor, el intelectual tal vez, que de nuevo, lo que salga de su pluma, basta. Pero para la mayoría de nosotros, en realidad, si uno piensa en lo que hace laboralmente, aquello por lo que le pagan mes a mes, y lo cogiera y lo aislara del resto del ecosistema de productos o de servicios en el que existe, pues seguramente el peso que tiene es muy pequeño, ínfimo, ¿no? Entonces, a mí lo que eso me hace pensar a veces es que la relación con el trabajo no puede solamente depender de la naturaleza del trabajo, sino de la relación de la persona con lo que no es su trabajo. Porque claro, parte de esta imagen que se hace Marx de esta fábrica textilera londinense de la mitad del siglo XIX, que es tan deprimente, ¿no? No solamente porque está lleno de niños, no solamente porque no tiene límites en el número de horas, sino porque deténgase usted a imaginarse un segundo la vida de una persona que trabaja en una de esas fábricas. Es una vida que si le resta a uno la actividad del trabajo, ¿qué otras oportunidades hay? ¿Qué más hay ahí? ¿No? Entonces, a veces yo creo que uno se queda dándole vueltas a la relación entre la persona y su trabajo solo en función del contenido de aquello para lo que trabaja y no se detiene a pensar en lo que hay allende del trabajo, ¿no? Que yo creo que es donde, en un mundo donde es irreversible la división del trabajo, donde cada vez va a ser mayor esa fragmentación, donde cada vez las cadenas de valor son más complejas y el aporte de cada individuo más marginal, donde en un mundo donde eso es irreversible, a lo mejor la idea de que la actividad del trabajo sea plenamente satisfactoria es viable para unos pocos y no para muchos. Y la pregunta se vuelve, bueno, ¿y el resto qué? ¿Y el resto qué? Y no tendremos entonces que pensar es en la relación con la vida fuera del trabajo para que pueda conferir ese valor y ese sentido que a lo mejor el trabajo no basta, o al menos en su condición de hoy. No sé, me pregunto yo eso mucho. Eso está muy interesante. Y el lío se pone aún más grande cuando uno piensa que el de la textilera, cuya vida es esa y no tiene mucho más afuera de la vida, no es demasiado diferente del abogado graduado de universidad top que está en sus primeros años, incluso siendo senior en una firma de abogados, porque él vaya, trabaja,
y sale y probablemente no le quede tiempo para más porque las horas son increíblemente intensas. Entonces, eso me parece aún más interesante porque es como, pues el de la textilera uno podría decir, ahí sí, Marx, te están explotando y es un desdichado y un desposeído. Pero este otro o sea, no tendría por qué estar ahí, pensaría uno. Ahí está la gran diferencia, ¿no? En que en la crítica que hace Marx, pues Marx dice que pues, la alienación, que es esta relación de uno sentirse ajeno a su trabajo, completamente ajeno al producto de su labor. Marx cree que la alienación va de la mano de la explotación, al menos en las economías capitalistas. No sé yo qué tan cierto sea eso, digamos, más allá de las circunstancias como esta textilera ficticia a los Dickens que nos estamos imaginando, ¿no? Pero la gran diferencia es que no es un asunto solo de las horas, no es un asunto únicamente de que fuera del trabajo y simplemente no haya espacio en el tiempo para más. Cuando eso ocurre o se da fruto de las decisiones propias, pues bueno, pues eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. El verdadero problema está, pensaría yo, en una sociedad en la que a muchos les toca optar por eso, digamos, porque no haya mayor alternativa, ¿no? Y eso sí pone el problema en una perspectiva diferente. Sí. Pero, David, yo quería cuestionar, problematizar un poquito qué tan irreversible es el tema de la cadena de valor y ahí meterle un poquito de ciencia ficción, que ya no es tan ficción, que es en últimas temas de inteligencia artificial, automatización, que eso abre discusiones muy nuevas, pero donde creo que debe ser chévere ponerlas a la luz de filósofos antiguos incluso, en donde pareciera que el trabajo se va a automatizar más, pareciera que las máquinas van a hacer esos trabajos rasos, y va a haber más tiempo. Más tiempo no quiere decir más trabajo, más tiempo quiere decir más tiempo. Exacto. Soluciones a eso probablemente ya se han pensado. Podríamos empezar por ahí, como qué soluciones puede haber para eso. Pero después meternos con qué hacer entonces con el tiempo, ¿sí? ¿Qué hacer entonces? ¿Dónde entra la virtud de la persona si ya el tiempo es más tiempo? Y se vuelve casi que a la antigua, y estoy anticipándome ni idea si va a ser así un poco, pero metámosle ese componente de qué pasa si de pronto toda esta cadena de valor sí se vuelve un poco reversible y se empiezan a quitar, a desaparecer muchos de los trabajos que incluso ya está pasando, que parecen mecánicos, rasos, básicos. Sí. Pues a ver, hombre, esa pregunta está muy buena. Y me encanta lo que decís, Nicolás, de que más tiempo no es más trabajo, más tiempo es más tiempo, ¿no? Y eso lo que puede significar es que, pensaría yo, si todo esto que nos imaginamos de la inteligencia artificial, la robótica y la automatización de tantas labores, si todo eso de verdad ocurre como uno se lo imagina, pues yo creo que eso rompe el paradigma de la glorificación del trabajo en el sentido del tiempo ocupado. Impone un poco más la mentalidad de la productividad, en el sentido de, pues, si se logra lo mismo en menos tiempo, pues trabajar menos tiempo, ¿no? Digamos que la creación de valor y riqueza a partir de la tecnología, en últimas lo que nos tendría que poner a todos a pensar es si esa riqueza que genera, que se convierte en últimas en tiempo que las personas no tienen que invertir trabajando, si eso tiene que convertirse en oportunidades, digamos, de estirar el espíritu humano de otras maneras. Pero tienes razón. Es muy probable que eso revierta la tendencia de lo que hemos visto con la división del trabajo y la fragmentación de la cadena de valor y el hecho de que cada persona juegue un rol cada vez más marginal, porque seguramente muchos de esos roles marginales dejarán de ser jugados por personas y lo que haremos será programar esas cadenas de valor automáticas o robotizadas o lo que sea. Pero pensaría yo que la pregunta interesante es esa: ¿qué pasa con ese tiempo extra?
¿Vamos a querer redirigirlo a otras formas de trabajo o vamos un día a decir, pues trabajemos menos? Estamos haciendo lo mismo más. Ahora, ese es como el otro tema, ¿no? Como cuando usted habla de que está comprando la lotería, a ver si se dedica a la escritura y a la lectura. Yo también, como Octavio, a veces siento que ya me la gané, porque gran parte de mi trabajo yo lo siento como si no fuera trabajo. Y yo no sé bien qué es trabajo, pero he sentido el trabajo como, qué trabajoso, ¿no? Eso lo he sentido. He tenido experiencias en las que miro el reloj y se me pasa lentísimo y no veo la hora de que se acabe el día. Como hoy en día tengo otro trabajo que es como, pues no lo siento como trabajo, es como, pues es mi vida, es lo que decidí hacer y también como Octavio escribo, también estoy ahorita en un ritmo, digamos, contrario, todo lo contrario a frenético. No quiero ponerle un adjetivo. Me alegra mucho que me esté haciendo en compañía aquí, oposición a frenético. Sí, pero es que es eso, como, ¿qué es trabajo? O digamos, ¿cómo lo vamos a entender? Como ese sacrificio del presente para generar un mejor futuro y eso viene desde tiempos bíblicos, pero ahora lo vamos a vender con la narrativa del progreso. Y entonces, ¿cuál va a ser el progreso? Y si el progreso quiere decir que todo el mundo vaya en su vida con más, no sé, por ahí David Escobar, alguna vez lo entrevistamos y nos decía que a él le gustaba mucho la versión de progreso de Pinker, que era la de darle acceso a la gente a las delicias del mundo, que eran pues vainas intelectuales, culturales, claro, y no sé qué otras cosas. Claro, y además eso ha sido la tendencia digamos, del avance o el progreso, la expansión económica, ha sido esa. Un mayor acceso a los productos más excelsos de la civilización para más personas. Eso es indudablemente cierto, indudablemente cierto. Pensaría yo que si uno se pregunta entonces qué es trabajo, ¿no? Hay un elemento de la noción intuitiva que yo creo que es bien interesante, que es lo que en últimas puede terminar difuminándose con lo que señala Nicolás, con el proceso de sofisticación de nuestras soluciones tecnológicas. Y es el hecho el componente de la necesidad, ¿sí? De nuevo, olvidémonos de todos los procesos ideológicos, religiosos, históricos que han conducido, digamos, a erigir el trabajo en algo admirable en sí mismo, en algo deseable, ¿no? En algo que ilustra o demuestra o señala virtud. Dejemos eso a un lado por un segundo. En su esencia más intuitiva, el trabajo encarna necesidad. El trabajo es, por lo menos desde el punto de vista histórico, el trabajo es algo que hace quien le toca trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando lo que llamamos trabajo de pronto se separa de la necesidad? De pronto, lo que basta para la subsistencia y para tener una forma de vida digna y satisfactoria, digamos con alguna métrica de consumo, inevitable tenerla, pero significa uno tener una casa y poder comer y poder educarse si quiere hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando el trabajo no se vuelve necesario para eso? ¿Seguiremos pensando en él como trabajo o pensaremos en él como pienso yo en el ocio mío o como piensa Octavio en su actividad de trabajo o Andrés en la suya, que son dos casos en los que esa barrera no procede en realidad entre el ocio y el trabajo? Es decir, Octavio, corrígame si me equivoco, pero usted lo que se levanta a hacer un martes por la mañana bien puede ser lo que está haciendo un sábado en la tarde, que es sentarse a escribir, que es lo que le gusta, ¿no? Totalmente, sí. Yo, un sábado en la tarde... Me cae, pues hay uno que otro freelance que es con el que voy y pago el mercado. Claro, bueno, perfecto, exacto, correcto. Pero digamos que si a usted le entrara lo que le entra el freelance por una fuente distinta, usted el martes por la mañana y el sábado en la tarde se levanta a hacer lo mismo. Tal cual. Yo no. Yo ciertamente no. Sí. Yo el sábado por la tarde no estoy atendiendo llamadas con los clientes de los martes por la mañana, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando se separa la necesidad de la decisión del trabajo? Pasa un poco lo que yo creo que interfiere en la comparación que hacía Andrés entre
nuestra textilera imaginada en Londres de 1850 y el abogado junior en una firma de hoy. Y es que el abogado junior de la firma hoy está en eso, digamos, porque lo decidió. Y opciones había. Hombre, que no fueran tan atractivas de pronto desde el punto de vista económico como esa, bueno, pues por eso optó por esa, ¿no? Pero es distinto a ese mundo donde realmente no hay alternativas que puedan garantizar un mínimo de subsistencia aceptable, ¿no? Y sobre todo por lo que una lectura que nos recomendó este compañero que hiciéramos, me encantó, pues, y además muy clara, la de la revista The New Yorker, lo pone uno a pensar en términos de que trae la misma desazón o desgracia la necesidad que tiene un alto ejecutivo en una compañía para poder suplir sus necesidades básicas, que pues podrán ser muy distintas a la del mismo empleado de la misma compañía que se dedica a entregar la correspondencia, ¿sí? Pero al final del día, pues los dos están trabajando para lo mismo y están reventándose a horas, excediendo, digámoslo, al menos el promedio acordado y normal de una semana de trabajo de 40 horas, pero que trae la misma consecuencia y la misma frustración, ¿sí? Así el de la correspondencia pues coma arroz con huevo y el otro risotto, viene siendo la misma historia, ¿cierto? Entonces uno ahí dice, a mí me gustaría saber, yo no sé, David, si usted tiene la respuesta para esto, pero me he quedado pensando cómo era el tiempo. Yo no tengo respuestas para nada, Octavio, usted me conoce lo suficiente. Yo tengo un montón de respuestas, Octavio, si quieres. Yo le cambio las preguntas. Porque es que hoy en día todavía seguimos creo que como en los últimos par de décadas o algo así, el tener tiempo libre casi que en un sector de la sociedad es sinónimo de desprestigio, pues, o de pereza, que lo hablamos hace 20 minutos, pues, aquí en esta misma conversación. Entonces mi pregunta va en esta dirección. ¿Será que entonces hay que resignificar el valor del tiempo? Porque estamos metidos hay ciertas personas que realmente el tiempo y el buen uso de él solo se justifica desde la producción de dinero, además. Sí. Digamos que yo no creo que esa sea una pregunta a la que haya respuesta general. Lo que sí cabe notar es que los amigos o conocidos suyos que le dicen, hombre, Octavio, consiga un puesto que le pague más. Sí. Lo que delatan es tal vez una insuficiente apreciación por las prioridades que usted tiene, ¿no? Sí. Porque, a ver, en eso creo que sí cabe observar que cada quien toma decisiones en función de lo que son sus prioridades individuales, ¿no? Pero la diferencia, de nuevo, en el caso suyo es que usted está decidiendo, por ejemplo, porque usted quiere escribir y porque lo que le apasiona es la escritura y lo que de verdad le produce satisfacción es hacer eso. Pues usted decide, a esto le voy a consagrar mi tiempo versus este o aquel otro trabajo que a lo mejor son más atractivos desde el punto de vista únicamente de lo económico, ¿sí? Cuando eso sí es fruto de la decisión, es perfecto. Eso lo que refleja son las prioridades relativas que usted tiene, ¿sí? Lo preocupante o lo desafortunado, no sería preocupante porque ha sido una constante en la historia de la civilización desde siempre, pero lo que sigue siendo un desafío como sociedades es cómo hacer que los demás tengan la misma opción de decidir que tiene usted y no se encuentren, digamos, atrincherados contra la necesidad, que es lo que en últimas explica las decisiones de la gran mayoría, ¿no? Eso no se imaginaría que un mundo con todo el avance tecnológico, de nuevo, del que hablábamos con Nicolás, y donde haya una expansión de acceso a los beneficios de la civilización, primordialmente a la educación, pues esperaría uno que sea ese un mundo donde haya mucha más oportunidad de tomar ese tipo de decisiones. Y eso no es del todo una entelequia, pues, o una imposibilidad. Hay países, por ejemplo, Canadá, son países que tienen una pirámide laboral muy distinta a la nuestra. Hay un porcentaje, mientras, por ejemplo, en Colombia, la grandísima mayoría de la fuerza laboral son bachilleres, y luego hay una cantidad de personas que son profesionales y no hay nadie, digamos, o no hay un grupo significativo ni masa crítica con formación en niveles intermedios. En países como Alemania o como Canadá ocurre al contrario. Y hay una estructura mucho más piramidal donde hay una cantidad de gente que se forma en oficios específicos, gana bien con esos oficios porque ha tomado unas decisiones de vida que tienen unos criterios diferentes. Y a mí no me interesa
ser abogado para estar de socio en la firma más grande y vivir lleno de plata y sin de pronto el tiempo para disfrutarla. Yo quiero vivir en una ciudad pequeña o intermedia, cerca de mi familia, con una cantidad de tiempo libre para otras cosas, para hacer deporte o para viajar o lo que sea. Y son sociedades que logran que los beneficios de la civilización estén al acceso de muchos más, ¿no? Entonces la brecha entre la experiencia vital de, digamos, de nuevo, un alemán, un español, un francés, un canadiense, de ingresos medios y ingresos altos, es mucho menor. La brecha de la experiencia en términos de aquello a lo cual tiene acceso. No entro en la discusión de los niveles relativos de ingreso, que es diferente, ¿sí? Pero la persona de ingreso medio de esos países puede viajar, puede estudiar, puede hacer una cantidad de cosas que en otras sociedades están realmente fuera del alcance de la grandísima mayoría. Entonces eso también cambia y transforma la relación con el trabajo. Y se pueden ver, y son esos también países donde en promedio se trabaja menos horas, siendo países más productivos. ¿Sí? Colombia, por ejemplo, es un país, claro, Colombia es un país donde se trabajan largas horas, comparativamente hablando. Y hay pocas vacaciones. Comparativamente creo que es cierto, sí, exacto. Sí. Mucho festivo, pero menos vacaciones ancladas al tiempo trabajado. Están camufladas. Exactamente. Pero es un país donde la productividad no aumenta, es más, creo que decrece. Lo último que leí hace poco, un artículo muy bueno, un estudio de hecho de Carlos Caballero sobre la economía colombiana en los últimos 20 años, la contribución del trabajo a la totalidad de los factores del crecimiento ha sido decreciente, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos mucho, pero producimos menos en función del tiempo que trabajamos. Entonces puede haber estos estereotipos de la vida mediterránea europea, de trabaja menos y hace siesta larga y sale temprano y sale a parrandear, pero en términos de la productividad está muy por encima. Entonces, trabajando menos tiempo, hacen más. Y ahí yo creo que hay un paradigma muy interesante de buscar, de si la productividad aumenta, puede eso también conducir a que crezca el acceso de la mayoría a los beneficios de la civilización y por lo tanto mayor libertad en las decisiones que uno toma con su propio tiempo. Y el que quiera seguir buscando oportunidades de trabajo donde trabaja 70, 80 y 100 horas a la semana, pues magnífico, pero que todo eso sea fruto de la libre decisión de cada quien. Y ahí entonces, compañero y compañeros, Andrés y Nicolás, ¿podríamos empezar nosotros a hablar entonces de la renta básica universal o no? ¿O no es momento todavía? Creo que de eso estamos hablando, pero eso es un sí, tema pero para ponerle el nombre, pues, porque es que yo estoy súper curioso con minutos. Eso. ¿En 3? Échese los 3 que faltan entonces. Sí. Pero los 3 que faltan tiene que ver con ese artículo que vos trajiste a colación, Octavio, que a mí también me pareció muy interesante, el de New Yorker, creo que era. Sí. Por las diferentes motivaciones que la gente tiene respecto del trabajo, que creo que también hace parte, y ahí podemos adentrarnos en ese terreno pantanoso de la renta universal, no porque sea pantanosa la renta, sino porque es como difícil hablar de eso, pero porque una motivación del trabajo tiene que ver con la identidad, ¿no? Y entonces volvamos al paisa, y qué va a pasar con el abuelo paisa cuando el robot lo libre de esa necesidad de sacrificar el presente a cambio de un mejor futuro. Porque en cierto sentido, yo creo que este es mi caso, incluso, yo no sé, Nico, usted y Octavio y David, para mí el trabajo en cierto sentido también es una cosa de la que me siento muy orgulloso porque yo me siento súper homofaber, pues yo me siento creador de algo que puedo ver en el mundo, que es pues 13%, las otras cosas que hacemos, artículos, cosas que uno publica, los libros que escribiremos, y pues si me quitan eso y me dicen, hermano, ya esto ya no funciona, esto del trabajo como que ya no pega, sino que pues está todo resuelto, vea, aquí tiene su cheque, pues yo creo que me sentiría un poco primero atentado, y luego me tocaría reflexionar y filosofar y ver para dónde voy a coger, y si será que me toca entonces también tener un jardín, que no creo, pues no he sido muy jardinero. Sí. Pero una pregunta, Andrés, una pregunta por usted. Que yo creo que era la misma que le iba a hacer, pero hágalo usted, compañero, sí. Vamos a ver si es la misma. Hay 2 escenarios diferentes, ¿no? Hay un escenario en el cual la actividad que usted hoy hace y, digamos, en función de la cual le pagan o genera sus ingresos,
en un escenario esa actividad se vuelve redundante, se vuelve innecesaria. Sí. Ya está resuelta, digamos que hay una máquina que la haga. Ese es un escenario. Y hay otro en el que esa actividad deja de estar ligada a la remuneración. Y son dos escenarios muy distintos. Porque entiendo su reacción en el primero, de decir, oiga, me están quitando la actividad, ¿sí? Pero si la reacción es la misma en el segundo, entonces significa que en el enamoramiento de la actividad está inmiscuido también el enamoramiento de la remuneración que viene con ella, lo cual no es ilegítimo en lo absoluto, pero digo, lo obliga a uno a sincerarse con la cosa. Ahora, eso no quiero ser en exceso cínico, no quiere decir que uno está disfrazando el gusto solamente por la plática que le entra con un, digamos, discurso muy bonito alrededor de la actividad, porque puede no ser el tema de la remuneración, puede, digamos, ser sustituible en otras formas de reconocimiento, puede tener algo que ver con la sensación de que hay algo del mundo social que declara, oiga, esto funciona, esto vale, que es, digamos, una función que cumple el vender, ¿no? Cuando usted vende su producto está haciendo dos cosas. Por una parte está ganando usted una plata, pero por otra parte, digamos, hay una confirmación objetiva pública en el ámbito social de que alguien más juzgó que su producto o su servicio valía eso. Y digamos que tiene un efecto como de reconocimiento, como de validación, mediado pues a través por las dinámicas de oferta y demanda, ¿no? Pero es interesante preguntarse sobre esa diferencia. Cuando la actividad es redundante y cuando se disocia de la remuneración, son diferentes. Sí, y yo me voy a sincerar, pero me voy a ir por la tangente y no lo voy a responder de frente. Se acaba usted de graduar de filósofo. El aficionado de psicólogo que yo llevo por dentro tiene una máxima en la vida que es como una certeza que no creo que la vaya a abandonar dentro de poco. Y es que la sensación de progreso es de las vainas más importantes que uno puede tener en su vida. La sensación de avanzar en algo, como de ponerse alguna meta y avanzar en eso. Entonces yo creo que lo mío en parte tiene que ver con eso, que es un poco, pues si lo quiero ver uno como el American Dream, pues, o sea, yo no soy como pues el inmigrante irlandés que llegó sin nadie y salió de las cenizas, pero yo sí me enorgullezco de poder mirar hacia 2 años y ver como a alguien muy confundido que no tenía como muchas puertas que abrir, aunque pues muchas puertas que quisiera abrir, aunque tenía otras puertas que no quería abrir, que eran las puertas de trabajar, en el sentido de trabajar, y de haberme metido por ahí y de haber progresado un montón. Y sí, yo no sé si es un tema de remuneración, pero es eso que vos decías al final, es que la gente reconozca, así sea más allá de remuneración, oiga, vale, esto que esta persona hizo con su intelecto es valiosa. Ahora, mi ejemplo creo que no es el mejor porque encajaría de pronto en esa categoría de actividades intelectuales o artísticas que no se vuelven redundantes por la automatización del trabajo. Uh-huh. Pero así lo veo yo. No sé. Eso me pasa. Sí, yo creo que ahí creo que ya pasaron más de los 3 minutos para entrar a la pregunta de la renta básica universal. Y a mí, mientras hablaba Andrés, me salió una gran pregunta que creo que va en últimas muy ligada a esto de la renta básica universal, antes de que David no la explique bien ya para que la gente entienda, e incluso yo entienda, porque seguramente tampoco la entiendo bien. Pero es cómo crear deseo en la abundancia. Creo que es una pregunta enorme, que es, sí, uno normalmente siente la necesidad de trabajar y de producir y de sentir esa sensación de progreso de la que habla Andrés en la escasez. Y ahí es quizás el punto de mayor creatividad, de muchas cosas, de mayor resiliencia incluso. ¿Cómo crear deseo en la abundancia? Y creo que ahí podemos entrar a ese terreno pantanoso que decía Andrés Esa es una buena pregunta. Esa es una tremenda pregunta. Sí, muy buena. Ahora, lo que pasa es que acuérdense que la abundancia es eminentemente relativa. Es relativa a un estándar que se percibe como suficiente de bienestar, ¿no? Y esa ha sido una preocupación de los historiadores siempre. Y es que las sociedades, a medida que van avanzando y se van sofisticando y se vuelven más ricas, se aperezan.
y se vuelven blandas y poco creativas y pierden. Esta es la razón por la cual la Esparta de Licurgo tenía la estructura que tenía y no dejaban que hubiera inmigración de ninguna índole y, digamos, controlaban tanto el acceso a la propiedad y el bienestar económico para que no se volviera una sociedad de gente rica y perezosa, porque era rica. Y esto, digamos, es lo que muchos creían que le pasaba a Atenas en su gloriosa época después de la edad de Pericles, y esto se supone que es lo que le pasó a Roma en su decadencia. Esta es una historia, digamos, muy vieja de cómo la abundancia es incompatible con las virtudes que forjan el progreso o que hacen posible la abundancia misma. Pero la abundancia es eminentemente relativa. Digamos que niveles de bienestar que para nosotros serían eminentemente escasez, ¿no? Motivo como el que más para el impulso del progreso y el trabajo, pues devuélvase usted unas décadas antes, ni que hablar de siglos, si son niveles de absoluta abundancia. Entonces, a ver, yo pensaría que en esta discusión, y es buena forma de entrar al tópico de la renta básica universal, uno tiene que separar dos cosas, y esto ayuda también además a ceñirnos a una regla que tenemos nosotros en Urbi et Orbi, y es que nunca hablamos de la política de hoy, nunca hablamos de la cotidianidad, de los asuntos políticos de ningún país. Pero hay una diferencia que es interesante, y es, ¿cuál es la justificación filosófica para algo, para alguna institución, para algún modelo, como el de la renta básica universal, y cómo se puede llegar ahí? Lo que uno podría llamar los problemas de transición, ¿no? Y en la discusión de la renta básica hay un montón de problemas de transición, y muchos tienen que ver con lo que dice Nicolás, y es qué pasa cuando no hay el incentivo para el trabajo que parte de la escasez. Porque, a ver, para arrancar por el principio, ¿no? La idea de la renta básica universal esencialmente es que todo ciudadano, en virtud de serlo, independientemente de sus niveles de ingreso, tenga un ingreso garantizado del Estado. Es decir, de la sociedad, a través del Estado, gestionado por el Estado. Y la idea de esto, en esencia, tiene muchas justificaciones, pero cumple varios propósitos. El primero es esa separación entre el trabajo y la necesidad, ¿sí? Todo lo que uno haga en un universo donde haya renta básica universal, en teoría, es fruto de la decisión libre que uno toma respecto del valor relativo entre el tiempo y el dinero, ¿no? Si a mí me parece suficiente lo que recibo como renta básica universal, pues nada, no trabajo. Y si me parece que no es suficiente y quiero más, pues salgo y trabajo, ¿no? Entonces, la idea de la renta básica es, por una parte, esa disociación entre el trabajo y la necesidad. Obviamente cumple la función desde el punto de vista de política pública, de, digamos, hacer a través de un solo programa lo que los estados tratan de hacer a través de muchas intervenciones sociales al tiempo, ¿no? La salud subsidiada y formas de lo que se llaman subsidios condicionales y otro tipo de programas de asistencia más focalizados. Pero la tercera justificación, que a mí me parece la más interesante, la más atractiva, es la idea de que un cierto grado de independencia económica, de autosuficiencia económica, es una condición indispensable de la libertad, y de que una sociedad donde todo el mundo se busca que todo el mundo sea igualmente libre, es una sociedad que requiere un cierto nivel de autonomía y de independencia económica para que uno, al menos en la dimensión que se ocupa de sus necesidades básicas, esté completamente exento de la intervención o de la injerencia de las voluntades ajenas. Digamos que uno le pueda pasar todo lo que quiera, pero no dejará de contar con esa mínima garantía. Ahora, la idea de la renta básica, y de nuevo, está entonces el problema de la transición. Esa es la idea. ¿Cómo llega uno allá? Bueno, eso es otro problema muy grande, ¿no? Eso sí es pantanoso. Eso es complicadísimo, porque vale una cantidad de dinero. Solo es viable si uno hace un desmonte al mismo tiempo progresivo de los otros programas de asistencia social, porque esto lo sustituye en teoría. Además, políticamente es muy difícil la discusión de uno de los aspectos filosóficamente más importantes, y es que la renta básica es universal. La persona más rica de la sociedad debería recibir la renta básica universal también.
¿no? Y ese es uno de los elementos que filosóficamente son importantísimos, pero políticamente son dificilísimos, claro. ¿No? Esta idea, esta concepción. Claro, aunque políticamente diría, pero ¿para qué la necesita? Pero filosóficamente es súper importante para el concepto. Es muy importante porque lo que se trata es de que esto da expresión a la condición de la igualdad entre los ciudadanos, ¿sí? Por eso es tan distinta la idea de la renta básica, digamos, transitoria, como una reacción de política pública ante un momento determinado. Eso es una cosa, es otra. Pero la noción filosófica de la renta básica es interesante, es porque se supone que materializa en lo económico algo así como el derecho a votar en lo político. ¿Sí? Entonces, así como uno dice, bueno, pues el derecho al voto lo tiene todo el mundo independientemente de su nivel de ingreso, de qué tan educado sea o no, de lo que sea, ¿no? Si la renta básica se justifica es como un elemento esencial de la igualdad entre los ciudadanos, que reconoce que en la independencia y en la autonomía económica hay un valor político para la sociedad, pues tendría que dárselo a todo el mundo. En fin, esas son las razones que hace la discusión de transición tan compleja. Pero, independientemente de esa transición, el concepto mismo sí despierta la pregunta de lo que dice Nicolás. ¿Qué pasa en una sociedad donde uno solo tendría que trabajar, en el sentido, como dice Andrés, de trabajo, ¿no? Si le parece insuficiente el nivel de ingreso garantizado por la renta básica. ¿Qué pasa en una sociedad así? Es decir, eso sí que nos obligaría a enfrentarnos a, primero, la vida en una sociedad donde todo el mundo de verdad tenga acceso a los beneficios de la civilización. Que eso será una gran novedad. ¿Qué pasa en un mundo donde todo el mundo de verdad puede estudiar, donde todo el mundo puede leer, donde todo el mundo puede crear contenido, donde todo el mundo tiene acceso a internet, donde todo el mundo puede dedicar la vida a la actividad creativa al margen de su valor económico, porque no lo necesita, no le concierne? Pero además, ¿qué pasa con una cantidad de labores y de actividades que yo creo que es muy difícil pensar que son satisfactorios intrínsecamente y en sí mismos, y para los cuales una sociedad depende, pero solamente, digamos, están allí porque hay gente que en realidad no tiene muchas opciones distintas de esas labores? Seguramente nos puede ocurrir algo muy, muy paradójico, y es que se invierta la pirámide del ingreso. Y todas estas actividades que nos parecen las de mayor valor agregado conceptual, las más creativas, el Chief Strategy Officer, el CFO, el CEO, van a ganar menos posiblemente que muchos de los que tendrían que hacer unas labores que la mayoría de nosotros no nos apetecen, ¿no? Tiene totalmente sentido, claro. Entonces, ¿qué pasa en una sociedad donde el ingreso refleja eso? No el grado de creatividad y la aportación de valor agregado, que en últimas depende de los muy pocos que tienen acceso a los beneficios de la civilización que les permiten a su vez agregar ese tipo de valor. Y la remuneración, en cambio, entonces va de la mano de el hecho de que los demás le huyamos a un beneficio determinado. ¿Cuánto se ganaría un tipo en una curtiembre? ¿Ah? Se ganaría más que el presidente de la compañía de cueros. Posiblemente, al menos. Violento. Exactamente, sí. Y entonces eso sí nos obliga a pensar en la relación entre la persona, la actividad, la remuneración de una manera completamente discordante con nuestros paradigmas presentes. Porque nosotros tenemos una asociación muy fácil entre el grado de remuneración, el nivel de reconocimiento, el acceso a los beneficios de la civilización y la creación de valor. Entonces, por eso el CEO de la compañía es el que más gana, ¿no? Y gana tanto más que los demás, ¿no? Digamos, no estoy casando pues aquí pelea con los CEOs y con los ejecutivos, está bien, claro que hay gente que sí tiene una capacidad inusual de liderar esfuerzos colectivos en organizaciones complejas, está bien, pero lo uso, digamos, a manera de caricatura del punto que creo que sigue siendo cierto, y es que nosotros vivimos en una sociedad donde muy pocos tienen acceso a los productos de la civilización que permiten a su vez generar valor de ese tipo de formas, en esas maneras que son activamente creativas, eminentemente intelectuales. Y si eso se democratiza, pues ¿qué pasa en nuestra forma de valorarlo y de remunerarlo? Piensa uno en el cambio climático, ¿no? Pues supongo que todos están pensando en eso. Entonces, dice uno,
¿será que si uno le da esta renta a todo el mundo y la gente se educa y se mete, se vuelve como más competente en ese sentido, y hay como un pool mucho más amplio del cual podría salir los 20 genios que nos van a resolver ese problema? Pero al mismo tiempo dice uno, pero qué tal que todo el mundo tenga acceso, estén todos los potenciales genios, pero en el camino nos hayamos vuelto los zánganos que no quieren salir de ahí. Eso es un tema complicado. Pero ahí es donde la perspectiva histórica es tan importante, porque ese miedo a que nos vamos a volver unos zánganos improductivos lo hemos tenido como humanidad tantas veces y nunca ha resultado cierto. Sí. Nunca ha resultado cierto. Bueno, no, y me voy a tirar un estereotipo muy poco filosófico. Mírese, no. Uno sí ve que otros países como España, para no perder a nuestra audiencia española. Bueno, uno sí ve los españoles. Uno ve los españoles y los compara con los gringos, o por lo menos con la imagen de gringos tipo Silicon Valley. Innovadores, ultra competentes, ultra tesos, ultra transformadores. Y uno ve los españoles en el estereotipo, pero por lo menos yo lo he percibido de hacen la siesta y después de la siesta pues se toman una pausa y luego trabajan de 5 a 6, pero a las 6 es hora de ir por tapas. Entonces, yo no sé, pues mi impresión es que en España, que diría uno, claro que eso tampoco es tan cierto, que diría uno que tiene medio la vida resuelta, pero tampoco es tan así, pues es muy diferente y uno podría percibir esa sanganeidad de que no toca salir adelante. O que no está la narrativa porque pues, los gringos ya salieron adelante. O pues una parte de los gringos salieron adelante, pero no tienen esa narrativa gringa de que la vida es sobre el American Dream. A ver, hombre, lo que pasa es que ahí es donde la caricatura que uno tiene de cierto tipo de sociedades en conjunto, si eso es como una matrioshka, esas muñequitas rusas, ¿no? Si usted la abre y empieza a buscar las que hay adentro, la cosa es bastante más complicada, ¿no? Porque al mismo tiempo los índices de equidad y de calidad y de bienestar y su distribución dentro de la población en países como España pues son bastante envidiables. Y tal vez no es el único ejemplo que sea interesante. ¿Qué pasa con el ejemplo de los alemanes, por ejemplo? Que Alemania, pues digamos, es una economía donde hay niveles de garantías y de protecciones de bienestar social comparables y no superiores a las del resto de Europa Occidental, y índices de desarrollo y de innovación industrial extraordinarios. Entonces, digamos que cada sociedad tiene su rumbo y su camino, y al mismo tiempo, claro, usted ve en Estados Unidos lo que pasa con Silicon Valley, pero también ve el hecho de que los niveles de ingreso reales muestran unas disparidades crecientes, pues, que también producen en esta sociedad tensiones y dificultades, pues como las que todo el mundo ha observado en el transcurso de este año. El miedo general a que la prosperidad ralentice el impulso de la innovación y el progreso y de todas estas cosas, hay que tomarlo con sospecha histórica, porque ese es un miedo viejo que no se ha terminado de materializar, ¿no? Sí. Como cuando hablábamos en Orbitor en nuestro capítulo sobre la pandemia, la misma sospecha que hay que tener con la idea de que el COVID-19 va a cambiar la naturaleza humana. Uy, que esto vamos a salir convertidos en gente nueva, vamos a ser súper distintos y ahora todo va a ser remoto y todo va a ser por Zoom y vamos a ser mejores familiares porque ahora tenemos llamada todas las fines de semana con los abuelos y eso va a seguir siendo así. Seguramente no. Habrá algunos cambios de algunas cosas, pero nada tan estructural, tan en los cimientos, porque esa misma expectativa la hemos tenido muchas otras pandemias. En otras pandemias. Sí. Entonces, ese nivel, digamos, de escepticismo tan elevado, yo creo que es difícil de justificar desde el punto de vista histórico. Pero lo otro que uno se tiene que preguntar es, todos esos avances, todos esos impulsos innovadores, en últimas, su razón de ser es resolver algún problema, ¿no? Sobre todo los que se generan en la industria. En eso la academia es distinta. La academia siempre tiene la libertad de toparse con descubrimientos por el mero deleite intelectual de algún genio que está en ello, sí, ¿no? En eso es distinta. Pero si uno piensa en la innovación que ocurre en Silicon Valley, es una innovación que siempre está respondiendo a una necesidad real o que se cree real y que por lo tanto justifica la inversión de recursos en la solución de esa
de ese problema, de esa necesidad. Entonces, para pensar que esa innovación va a desaparecer, tendríamos que suponer que habrá desinterés en resolver problemas reales o que no habrá problemas reales. Y me parece difícil creer alguna de las dos. O sea, si la innovación que está estimulada por la economía, por la industria, por el sector privado, es una innovación que responde a la convicción de que aquí hay un problema, aquí hay una necesidad, aquí hay una oportunidad de creación de valor. Desde que eso siga siendo cierto, pues habrá innovación, ¿no? Sí, yo debía haber advertido que yo tengo una tendencia a generalizar a partir de la muestra más pequeña posible, entonces probablemente toda mi conclusión sobre España ha sido porque un español dijo algo, lo mismo que la gringa. Hay una forma muy sencilla de resumirlo, ¿no? Los gringos viven para trabajar y los españoles trabajan para vivir. Y yo, por ejemplo, en eso tengo profunda afinidad con el temperamento español. A mí me parece que tiene una gran sabiduría en ese sentido. Por lo menos para las personas quienes todavía coexistimos con alguna separación entre la actividad del trabajo y las actividades que uno quisiera hacer el sábado por la tarde, ¿no? Esto. Que no es todo el mundo. Magnífico. Hay algo que yo creo que sí ya abrimos el camino para esto que yo no terminé de entender esta semana cuando estábamos preparando el tema. Y es aquellos que incluso también desarrollan este concepto de la renta básica universal, que pues tienen unos líderes bastante identificables y demás, hablan de dos conceptos. Y es que no necesariamente se trata de que los países más industrializados dejen de crecer, sino más bien que en esos países se reduzca el nivel de consumo. Y esa es una tesis que ellos mantienen y que yo no entiendo, porque para mí son dos cosas que van muy de la mano, ¿sí? Al final, los países más industrializados están produciendo cada vez más, pues porque... ¿Y qué es lo que lo mantiene? Pues la base del consumo. Entonces, si reducimos el consumo en esos países, no se cae la producción. Ahí yo me perdí por completo. No sé si alguno de los tres tiene algo ahí para ayudarme. Se aventuran. No, yo no lo voy a ayudar, Octavio. No, habíamos quedado y habíamos quedado en que esto es un Urbi et Orbi con 3 Octavios y David. O sea, total. Los 3 Octavios contra el David. Esto es Me parece que, por lo menos mi impresión de uno de los artículos que preparamos... este es el Octavio traicionero, ya entendí. Sí, es el Octavio. El Octavio que encarta ahí con... El que dice mi impresión. Mi impresión es que, por lo menos, uno de esos filósofos le mezclaba al tema de la renta básica universal un tema también ecológico, ¿no? Como sí. de que una economía sana es una economía en la que todo el mundo tiene tiene esa libertad de explorar la vida sin tantas barreras que hay hoy en día, y además una economía que no le hace daño al planeta. Entonces, asumo yo que por ahí va la cosa, y también se hablaba ahí un poco sobre de crecer, ¿no? Como de crecer. Achicar las economías. Bueno, puede ser, eso no es inviable, pero yo creo que son elementos un poquito independientes. Creo que estamos hablando de Philip Van Parijs, ¿no? Sí. Que ha sido uno de los grandes defensores de la renta básica universal en filosofía política, no este año como tantos, no el año pasado, desde hace 20 o 30 años está consagrado a esa tesis. Y él, digamos, la hermana efectivamente con temas de ecología, con temas de equidad entre los niveles de bienestar entre distintos países, ¿no? De lo que hemos estado hablando nosotros es tal vez una versión un poquito más modesta, que es dentro de una misma sociedad, dentro del marco de un país, esto que puede producir. Sí. Lo que sí creo que es cierto es que muchos defensores de la idea de la renta básica universal creen además que sí puede tener un efecto de mayor crecimiento por vía del aumento en el consumo, por un fenómeno que se llama la propensión marginal del consumo. Las personas entre más ingresos tienen, menor propensión tienen a gastar el siguiente peso que les entra, ¿sí? La propensión marginal es al ahorro más que al consumo. En cambio, entre más bajo es el nivel de ingreso y por lo tanto mayor la brecha entre lo que tengo y las necesidades mínimas que quiero satisfacer, mi propensión a consumir es más alta.
Por Lo que diría uno en paisa, volador hecho, volador quemado. Exactamente. Exactamente. Eso sí, bueno, me la sé. Milton Friedman debe estar revolcándose en la tumba con la reducción que hace usted de su idea de la apropiación marginal de consumo. Pero estas son las razones por las cuales, por ejemplo, no es lo mismo poner plata en el bolsillo de una persona de bajos ingresos que ponerla en el bolsillo de una persona de ingresos altos. No tiene el mismo efecto en la economía porque no se traduce a la misma tasa en consumo. Entonces, claro, hay gente que cree que con la renta básica universal lo que uno está efectivamente haciendo es generando un piso de demanda para el consumo, que yo creo que tiene su dosis de acierto, de hecho, tiene su dosis de verdad, de verosimilitud. Sí. A mí me gustaría que... ¿Usted tiene deseos, Nico? Iba a decir yo que... Sí, yo quiero que hablemos de un tema que es casi... es cambiándolo un poquito, pero con esta misma línea. Y es meterle a todo esto el tema, este concepto difícil de la pasión. Y como introducción a esto, diría yo... a ver, estamos hablando de la renta básica universal. Con la renta básica universal se puede casi que reconceptualizar la administración del tiempo, si se quiere. Sí. Y ahí salen muchas preguntas. Algo que hemos visto en 13% es que la pasión de alguna forma angustia, porque es como que la gente que quiere de alguna forma tener satisfacción en su trabajo, entonces se obsesiona buscando esa pasión y en esa obsesión se genera angustia, ansiedad, incertidumbre, en fin. Nosotros hemos visto y con tiempo hemos llegado a estas conclusiones que la pasión debe ser más una consecuencia de una exploración previa de muchas cosas, en fin. Pero entonces me parece chévere pensar este concepto de pasión a la luz de la renta básica universal, en el sentido de si ya no tengo que obsesionarme por ese mínimo, por esa renta básica, de pronto tampoco tengo que obsesionarme por vivir solo una vida con el trabajo que yo hago, ¿sí? Que a mi modo de ver, muy personal, me encantaría, porque ya no tendría que tener como esa pasión y ese enfoque que me lleve a esa pasión por ese enfoque, y que me haga bueno en eso y que básicamente mi vida se mantenga alrededor de eso, que es básicamente, como se entiende hoy, la satisfacción del trabajo, en muy pocas palabras, de pronto mal dichas. Pero si a mí me quitan esa presión de tenerme que enfocar en algo específicamente y poder explorar muchas cosas bajo el supuesto que tengo una renta básica, pues me parece supremamente interesante y creo que me la compro, porque puedo casi que cambiar de vida constantemente. Entonces hoy quiero dedicarme un año a la música y me dedico un año a la música, y otro año a la neurociencia y me dedico un año a la neurociencia y exploro. Entonces, ¿cómo se entendería esta concepción de buscar la pasión, muy actual en la sociedad en la que vivimos y sobre todo en los perfiles de Instagram que nos toca ver? Que nos toca ver. Esta concepción... Además, Nicolás sigue 20 personas en Instagram. Es la única persona tan autocontrolada que yo conozco. Y aún así miren 20, lo que nos toca ver. Y la industria creciente del coaching, ¿no? Que es otra industria en boom. Ni qué decir. Sí, es como hacia allá va, como seguir la pasión, la orientación, todo hacia como estos deseos extraños, versus esta exploración. No sé bien si tengo una pregunta en eso, pero me gustaría que habláramos un poquito de cómo se vería la renta básica en ese contexto. Sí, pues me parece que la forma como vos lo estás poniendo, Nicolás, es súper precisa. Y es que de pronto esa separación estructural por convicción y para todo el mundo entre la satisfacción de necesidades básicas y qué hacer con el propio tiempo, sí abre esa posibilidad de vidas más exploratorias, menos casadas desde temprano con alguna vocación particular. Porque además la idea misma de la vocación parece traída de esos talleres medievales en los que uno nacía para una sola cosa y allá se entrenaba y tal. Y hay gente que tiene esa certidumbre íntima, ¿no? María Cristina, por ejemplo, creo que sí, allá está el India Catalina de María Cristina. Pero sí. está.
María Cristina, por ejemplo, casi no soy capaz de señalar porque estoy viéndome en al contrario. en el computador y tengo disociación cognitiva. Pero María Cristina, por ejemplo, tiene la certeza desde muy niña de que ella es actriz. Eso es lo que ella quiere hacer, eso es lo que le interesa. Y le interesa más casi independientemente de eso que signifique desde el punto de vista económico y laboral y demás. Es un enamoramiento con una actividad en particular. Y a mí a veces sí me genera un poquito de inquietud el esperar o exigir eso de todo el mundo. Y esperar o exigir eso además al mismo tiempo. Es decir, cuando uno está como en la universidad, más o menos por esa época. Sí. Y que uno tenga que saber, digamos, por qué es lo que le apasiona y tener que buscar un camino laboral en eso, pues es difícil. Eso me parece que crea unas cargas psicológicas en muchas personas seguramente complejas y no permite la actividad más puramente exploratoria. Y además puede tener que ver con esto que hablábamos hace un rato, de cómo la satisfacción de una persona cuando está muy anclada en la naturaleza de aquello en lo que trabaja, eso invita a la pregunta de cómo es la relación con aquello distinto del trabajo que tiene la persona, ¿sí? Porque entonces está el tema de la pasión, pero además está el tema de que la pasión tenga que canalizarse en el trabajo, o tenga que encontrar en el trabajo su vehículo de expresión. Puede no ser el caso. Pues mire, se los digo con mucha sinceridad. Yo tengo un trabajo muy chévere y me gusta mucho mi trabajo, además lo disfruto mucho. No es mi pasión, en el sentido, digamos, de pasión del que estamos hablando, ¿sí? Yo los sábados por la tarde no me pongo a hacer lo que estoy haciendo de lunes a viernes. Ni siquiera leo sobre ese tema cuando no tengo que. Lo disfruto, es chévere, aprendo un montón y creo que encuentro satisfacción en él porque es un trabajo que sí hace parte del desarrollo de habilidades cognitivas entendidas en un sentido amplio. Sí, estoy ejercitando el cerebro y estoy ejercitando de unas maneras que son interesantes. Pero no me da ningún desasosiego el hecho de que el trabajo en el que estoy no sea el vehículo por excelencia de esas mis grandes pasiones, porque tengo otras formas de vivirlas y de solventarlas fuera del trabajo. Entonces, y me atrevería yo, por ejemplo, a decir, compañero, dos cosas con ese mismo ejemplo, que muy probablemente usted puede tener un compañero en la misma oficina cuya labor, esa es su real pasión, por un lado. Seguro. Y por el otro puede tener otro compañero que para él ese trabajo que desempeña le genera toda la satisfacción del mundo porque le permite darse el lujo de hacer el sábado por la mañana lo que él haga el sábado por la mañana y no necesita hacerlo de lunes a domingo. Él lo hace el sábado por la mañana y está completamente pleno. Ahí está. Sí. Ahí está. Exacto. Usted no tiene un amigo Octavio que es un cuento buenísimo, que es un deportista de alto rendimiento medio loco. Ah, el atleta loco, le digo yo. Que hace unas vainas extraordinarias y ese man ha hecho muchas otras cosas y eso, digamos, no es su trabajo en el sentido laboral del trabajo, ¿no? Pero tal cual. El tipo un poco vive en función de esos momentos de hacer sus odiseas de deporte extremo, ¿no? Sí. Y eso es un poco lo que importa. Es cierto. Y yo pensaba, por ejemplo, también en un compañero mío en Nueva York, que ahorita Andrés me preguntó y no le respondí. Yo, por ejemplo, en Nueva York soy guía turístico. Y como David, me fascina ese trabajo, me encanta porque yo soy un enamorado de la ciudad y me conozco varias esquinas de ella y me siento muy feliz de conocerla también como la conozco. Pero no es mi pasión. Tengo un amigo que hace el mismo trabajo, las mismas horas que yo, y él vive por ese trabajo y es su pasión. Y hacemos exactamente lo mismo, que era el ejemplo de jardinero que teníamos en el capítulo 14, Urbiet Orbe Podcast, en todas las plataformas. Muy bien. Pero tal cual, es eso. Y a mí no me generaba ninguna resistencia ese trabajo. Y es más, ahora cuando David hablaba de la pasión de María Cristina que ella identificó tan temprano, yo me demoré mucho más años para saber que me sentía tan bien escribiendo. Y quería decir también en esta parte de la conversación que realmente sí, creo que uno no tiene que pedirle a todo el mundo lo mismo y que la plenitud está siempre en alimentar una virtud. Sí, hay gente que le gusta vender porque en eso siente que es el mayor desarrollo de su potencial y en eso, pues, ¿qué más
relacionado con la industria o la cadena productiva que el ejercicio de vender. Y pongámoslo en una tienda del barrio, por ejemplo, y para esa persona ese es su mayor goce. Hay un documental muy cortico, muy bonito, que de pronto hasta también lo podemos compartir, de unos amigos que lo hicieron en Nueva York. Un señor dominicano que tiene una bodega, así se le llaman las tiendas de barrio en Nueva York, bodegas o delis. Él la tiene en Brooklyn, si no estoy mal. El señor llevaba, cuando hicieron el cortometraje pues documental, contaba él, más de 25 años sin tener un día libre. Sin tener un día libre. Joder. Más de 25 años. Y en su testimonio no había ninguna frustración ni tragedia en lo que él decía. Él decía, yo llegué a este país, empecé siendo empleado de esta bodega, después la compré, y la mayor satisfacción del señor es que deja dormir en el sótano de su bodega a indocumentados que no tienen lugar donde estar, y viven varios. Y el testimonio del señor es absolutamente hermoso. Uno lo ve y dice, hombre, y el señor está vendiendo en su tienda de barrio lotería. Seguramente David alguna vez va a comprarle lotería después de que yo le dé la dirección, o el sándwich y demás. Y ahí no hay virtud, no hay alimentar. ¿Qué más alimentada su alma que ayudar al necesitado y dignificar su vida a través del trabajo? Sí. Oiga, ahora, Octavio, usted es un man de avanzada. O sea, yo nunca había escuchado a alguien hablar de sus trabajos según las ciudades. Es como dijera, no, pues, vea, yo en Nueva York. Ahí se le fue atrás del micrófono. Sí. Pero yo... Es una vida miscelánea. Antes de que Andrés siga así, creo que justamente estos ejemplos que ustedes están poniendo, el de María Cristina, el del guía, el de la bodega, todos estos ejemplos de nosotros cuatro, hace que el tema sea tan complejo, ¿sí? Y hace que el tema no tenga respuestas únicas, porque es que cada cual le satisface cosas distintas. Digamos, David puede vivir con otro trabajo, así no sea su pasión, teniendo otra, pero puede haber una persona, como por ejemplo mi hermano, que no puede seguir con su trabajo porque es que hay otra cosa que lo está carcomiendo y se quiere dedicar el resto de su vida a eso. O existe gente, para mí es casi fantástica, como María Cristina, que desde chiquita saben perfectamente qué es lo que quieren. Yo creo que es una minoría, eso sí que muy especial, mucho más especial que la de 13%. Porque yo no tengo ni idea, o sea, yo no sé ni qué me gustaba cuando era chiquito. Creo que comía y dormía y no sé qué más hacía. Uno no se acuerda cuando era chiquito. Uno no se acuerda. Y hay gente que tampoco le gusta nada. Entonces, o como David y yo, que David quería ser papa y yo sacerdote. Papa y sacerdote, o sea, hubieran avisado. Bueno, que papá no, pero... que esto iba a ser. pero cardenal, monseñor sí. No, eso es cierto. Eso es osado, porque una cosa es decir yo quiero ser actriz y otra cosa es decir yo quiero ser papa. Está bien competido el camino hacia allá, pero bueno, hay que apuntar alto, dicen por ahí. Sí, pero eso es muy importante. Mira, Nicolás, vos tenés razón, esto es una cosa que no admite respuestas o soluciones o paradigmas o consejos siquiera que apliquen más allá de la circunstancia de un grupo pequeño de personas que tenga una situación muy semejante. Pero a mí se me ocurre un par de cosas. La primera es que hay formas de tener sistemas educativos que tienen más apertura a esos procesos extendidos de descubrimiento. Digamos que yo creo en eso. Sinceramente creo que el sistema anglosajón es muy interesante en su noción de la formación en artes liberales, por ejemplo. El hecho de que uno entra a la universidad, no escoge una carrera en el momento de entrar, tiene 1 año y medio, 2 años para estudiar cosas, descubrir opciones, hasta que decide, oiga, voy a estudiar esto. Puede cambiar fácilmente. Muy distinto en el caso del sistema que tenemos en Colombia, que es el estándar europeo, el europeo continental, quiero decir, en el que uno sale del colegio casado con una carrera. Y además, esa formación tiene una estructura eminentemente vocacional. Es decir, busca prepararlo usted para un oficio, que de nuevo en el modelo anglosajón no es así. Uno puede estudiar cualquier cosa y va y trabaja en otra cosa muy distinta. Y por eso no existe el pregrado en Derecho, por eso no existe el pregrado en Medicina, por eso digamos que el pregrado en Negocios de hecho es en universidades muy particulares y muy específicas que lo ofrecen, pero no es la norma. Es decir, hay formas también de crear sistemas educativos donde hay más apertura a ese proceso
de descubrimiento y de exploración, y donde el cultivar diferentes intereses y aptitudes puede estar un poco más separado de la trayectoria claramente profesional. Lo otro es que, paradójicamente, todo este tipo de preguntas siguen siendo una manifestación de nuestra condición muy privilegiada, que estamos en la condición de hacerlos, la pregunta. Y, digamos, tenemos el tiempo y la posibilidad de preguntarnos estas cosas y de plantearnos dilemas como, oye, ¿me sigo en este trabajo o me busco una alternativa de pronto que pague menos para poder dedicarme a tocar piano o a hacer filosofía o lo que sea? Uh-huh. Lo primero que uno tendría que preguntarse es qué tiene que pasar para que esa pregunta esté al alcance de todo el mundo. Que claro, es que la realidad es que la gran mayoría de la fuerza laboral de un país no tiene cómo, digamos, razonablemente plantearse este tipo de decisiones, porque el trabajo tiene una vocación eminentemente de suplir necesidad. Sí. Entonces es un poco un privilegio. Y el único consejo, creo yo, que sí es universalmente aplicable en este contexto, es hacer de la introspección un hábito. Ese sí que es, porque en últimas, estas cosas de lo que se tratan es de responderse unas preguntas muy fundamentales sobre qué quiere hacer, por qué es importante querer hacer eso, qué tanto eso que uno quiere hacer depende de la validación y el reconocimiento de los demás, y qué formas de validación y reconocimiento son satisfactorias y suficientes. Todas estas preguntas pues son casi de psicoterapia, y eso no lo digo a mal, lo digo a bien, ¿no? Pero sería un mundo distinto donde todo el mundo pudiera hacérselas, donde todos pudiéramos dar lujo de hacernos estas preguntas. Ahora, la gran pregunta, que al mismo tiempo supongo que es el argumento más simplista de los conservadores, es, pues, si eso es tan claro con la renta básica universal, entonces, ¿por qué no lo han hecho ya? Y entonces, bueno, volviendo a su predilección por rescatar de la historia la manera de zanjar las discusiones, ¿cómo la ve ahí? No, esa es válida. Pero lo que pasa es que yo creo que sí hay ciertas formas de concebir el rol del Estado que son bastante más modernas. Okay. Entonces, el hecho de que el Estado piense respecto de toda la población como ciudadanos en igualdad de condiciones y de derechos, pues no es tan vieja, relativamente nueva. Pero luego que esa concepción se extendiera más allá del ámbito de lo político y abarcara también lo económico, es más novedoso todavía. Y luego la idea de la universalidad y de que sea un derecho y no, digamos, una forma de asistencia excepcional, riñe con muchas intuiciones y muchas concepciones comunes y más o menos bien establecidas y viejas, ¿no? Precisamente la idea de, hombre, si el mérito y la gracia está en que uno forje lo que tiene y sus capacidades y oportunidades a partir del trabajo, o qué va a pasar en este ámbito de plenitud y de abundancia, como decía Nicolás, con el incentivo para trabajar, entonces vamos a volver todos unos vagos, o hay una cantidad de, yo creo que preguntas que son comprensibles y que hacen que este tipo de ideas no fueran a lo mejor viables en otros momentos, pero ya en eso digamos que estamos más cerca que lejos. Pues piense usted en la noción del Estado, el concepto del Estado a finales del siglo XIX, principios del XX, la idea de un Estado con responsabilidades de asistencia social, por ejemplo, la idea de los subsidios condicionados, que pues, digamos prácticamente todo el mundo acepta. Eso pues habría sido una locura en ese momento, ¿sí? Entonces, en eso cada vez nos acercamos más a esa noción de que el Estado pueda hacer este tipo de cosas manifestando o haciendo posible un vínculo de solidaridad entre las personas. Claro, hay una cantidad de críticas, digamos, está la crítica libertaria, que hoy en día tiene vigor, tiene fuerza, de la idea de, hombre, sí, muy bonita la renta básica, pero la plata para la renta básica sale del bolsillo de alguien, y ese alguien la ha trabajado, y es suya, y es su mérito, y entonces la discusión de los impuestos, y bueno, esa es una discusión distinta y más compleja, pero yo de hecho creo que hay justificaciones muy robustas en torno a la posibilidad de que la tributación sea progresiva y sea más o menos fuerte. De nuevo,
al nivel filosófico de la discusión, muy distinto del debate de transición, ¿sí? Yo no tengo respuesta si alguien me pregunta, oiga, una tasa de tributación marginal del 60% es razonable mañana en tal o cual sitio. Pues hombre, no sé, probablemente no sé, no tengo ni idea, ¿sí? Es diferente. Ahí entran a jugar otros factores, pero yo creo que en eso hay cada vez una cercanía conceptual mayor entre lo que creemos hoy los estados pueden y deben hacer y lo que la renta básica universal plantea como una posibilidad. Qué locura. Sí. ¿Será que nos cambian mucho los deseos? O sea, los deseos humanos. O sea, más allá como de las vainas básicas. En estos días estaba viendo un documental muy para pasar el tiempo de estas casas de Hamptons. Las casas en la playa. Es una vaina absurda. O sea, es que no tiene sentido. O sea, hicieron todo un documental. La primera temporada no han vendido la primera. Porque lo más barato que listan esas casas es como $6 millones. Uy, qué loco. Y hay vainas que en verdad uno no dice, o sea, en qué momento. ¿Y es que la hacen para venderlas o qué? No he visto ese show. Sí. Es un documental como que sigue a un grupo de inmobiliarios, de agentes inmobiliarios. Sí. Entonces van allá y llevan a los clientes y le dicen, no, pues imagínate jugando bolos en tu propia casa y subes y hay una terraza de golf arriba, pero aún así, o sea, eso para alguna gente, para mí no me cabe en la cabeza, es como nunca, porque además sería como claudicar la vida real y meterse a la casa que lo tiene todo, ¿no? Sí. Porque ahí puede hacer absolutamente todo. Sí. Y eso pues no me parece atractivo. Pero más allá de eso, para cierta gente sí es, no sé, como una manera de mostrar que pues, están encima del mundo, ¿no? Así como claro. signaling también. Sí. Esa es la teoría vieja del consumo conspicuo, de que es la forma de demostrar. Ajá, correcto. ¿Y será que vamos a perder eso? Vamos a perder, ¿no? Ya estoy hablando, ya puse la cronología para la renta básica. Pues será que eso se perdería. Uy, pucha, nunca lo había pensado. Tema tan interesante. Nico. Yo quiero que hagamos una especie de recapitulación de todos estos temas que hemos hablado. Sobre todo Octavio es muy bueno en esto, entonces chévere que me ayude. Pero me voy a poner a improvisar. A ver. Sí, ahorita Octavio improvisa, yo voy a improvisar primero. Pero empezamos hablando desde la manifestación creativa de Marx, que incluso de lo que me acuerdo, entendí en ese episodio, viene mucho de incluso de Aristóteles y pasando por Rousseau. Tengo un buen ruido al lado, pero bueno. Y cómo se le da expresión a la naturaleza del hombre por medio de la manifestación creativa. Y pasamos pues por... Eso es un verdadero reto de improvisación. Esto es un buen reto. Pasamos pues por esta idea de no saber exactamente en qué momento de la historia pues el ocio es el ocio y el trabajo es el trabajo y que es un poco difuminado, pero en últimas hoy sí entendemos un trabajo quizás por muchas razones tanto históricas como religiosas que está muy orientado hacia el esfuerzo, hacia el sacrificio, hacia la ocupación, y el ocio se ha visto un poquito desorientado, un poquito aislado, y entonces entra como la discusión de qué alternativas hay, y no solamente para esto del ocio, sino también para lo que decía David hace un momento, que me parece muy importante, cómo democratizar en últimas esa virtud, ¿no? Cómo hacer que esto no sea de discusiones pues de la gente que puede tener tiempo de tener discusiones, sino que también sea parte de cualquier persona en cualquier lugar del mundo que pueda preguntarse, cuestionarse, hacer procesos de introspección de para qué en última se trabaja y qué es lo que es importante para cada uno. Y pues soluciones hemos mostrado algunas, no planteado porque pues, por supuesto no son nuestras, hemos mostrado algunas. Una de esas pues es como la política esta de la renta básica universal, que totalmente de acuerdo con ustedes, filosóficamente tendrá unos debates, pero políticamente tendrá otros muy distintos. ¿Cómo va la improvisada? Bien, Octavio, va muy bien. O sea, nos tenía aquí exacto. No hay que recoger no hay necesidad de carrera de relevos. Ahí está perfectamente
bien recogido, digamos, esa primera parte, sin duda. Sí, yo creo que más o menos por ahí se ha orientado la discusión y a mí me queda esa gran duda que creo que no es solucionable, pero tampoco, algo que decimos mucho Andrés y yo en 13% es no tenemos respuestas únicas, pero tampoco nos queremos ir pues al relativismo absoluto y el nihilismo de todo en donde no se propone nada. Y creo que esta gran pregunta que sale hoy de la democratización de la virtud es en últimas la gran pregunta de 13%, una de las grandes preguntas. ¿Cómo hacer que la gente se pregunte de su trabajo y cómo hacer que las personas se orienten un poquito hacia algo que les traiga más satisfacción, quizás, que no necesariamente sea el trabajo como a David, o que no necesariamente sea un hobby o un parte del ocio como María Cristina, que tiene toda su vida ahí. Pero sí es una gran pregunta, es una duda que hoy me sale, digamos, como que la logro poner en unas palabras más exactas, que eso me gusta y también me abre muchas puertas y de alguna forma también pues me asusta porque más preguntas es menos respuestas y creo que este proceso será así por siempre. Sí, de acuerdo. ¿Qué dice el compañero ahí? O el compañero Andrés. ¿Qué? No, sí, yo creo que es el problema de siempre, ¿no? Termina uno estas conversaciones de 2 horas y no sabe muy bien cómo... Sabe que pasó un montón de cosas, pero no sabe muy bien cómo... No tiene esa sensación de culminación, que creo que nunca la llegaremos a tener. Había una cita en el artículo del New Yorker, del que hemos hablado, que un trabajo sin límites es como un juego de fútbol sin silbato final. Sin silbato final, sí. Que me gustó mucho y creo que es muy duro. Todo este tema es tal cual eso, ¿no? Como un proceso sin silbato final. Y entonces lo que yo diría es, si no hay silbato final, entonces, y ya dijimos que por lo menos hay algo básico que nos salva el nihilismo, y es que estamos de acuerdo que la filosofía como introspección, o por lo menos así se la entendí yo, o el acto de filosofar, pues sí debería ser algo que la gente debería empezar a hacer, ¿no? Esa es como una por lo menos un consuelo ante el panorama que por lo menos por ahora no es de que está resuelto la cosa, pero sí puede uno hacer introspección y cuestionarse y preguntarse estas cosas. Pero entonces la pregunta es si el filósofo está a merced de que los reyes, que está hablando del siglo XV otra vez, que los reyes le cambien el deal y mientras tanto salvarse con su filosofía, o con qué se queda uno de esto. Pues hombre, yo siempre le digo a Octavio, y lo hemos hablado muchas veces, que lo chévere de adoptar una actitud filosófica frente a los problemas, ¿sí? Que es una actitud introspectiva, pero no introspectiva de cualquier tipo, introspectiva con cierto rigor lógico, con cierto rigor conceptual, buscando la claridad, buscando precisión en la pregunta, incluso cuando eso produce perplejidad en la respuesta o en la falta de respuesta. Cuando se hace introspección como con ese temperamento, y lo chévere es que uno ya, una vez se acostumbra a eso, es muy difícil salirse de esa actitud y empieza uno a ver esa actitud como algo valioso en sí mismo, y que se vuelve importante. Luego, pues nada, los demás harán lo que harán, pero el que tiene la disposición filosófica y esa actitud bien cultivada y enquistada ya, con ella siempre tendrá, digamos, el lente primordial para la decodificación de su realidad, para entender lo que pasa o tratar de entender lo que pasa, por qué pasa. Y yo creo que en esta discusión sobre el trabajo, sobre lo que le da valor y significación a la vida de una persona, sobre cómo decide uno utilizar su tiempo, sobre la dimensión social del trabajo, lo que significa y refleja de nuestras relaciones unos con otros como ciudadanos y como iguales, pero también como desiguales. Todas estas preguntas tan difíciles, en último, van a requerir una gran claridad conceptual colectiva para resolverse. Entonces, entre más personas tengamos, digamos, de pronto esta disposición de pensarlas y meditarlas con rigor y con juicio, pues a lo mejor andamos con alguna buena fórmula. No sé si la renta básica o alguna otra cosa, pero a lo mejor damos con algo, ¿no? Que aquí además yo escuchándolos veía yo como incluso a manera individual
y desde mi experiencia personal y lo que le he escuchado a amigos y demás, y es casi que es un paso obligado para uno hacerse la pregunta, hacer parte primero del sistema sobre el cual uno lo observa y se da cuenta que eso no es lo de uno. No sé si me hago entender, pero es como en el ejercicio de ese trabajo que pareciera ser tan frustrante, en donde empieza a llegar apenas la conclusión de qué es lo que puede querer uno o qué otras cosas son interesantes para explorar. De otra forma, si uno no tuviera esa necesidad básica resuelta, no tendría ni siquiera el tiempo para pensar qué otro ejercicio podría hacerme sentir mejor. ¿Por qué? Porque está pensando en resolver ese sustento, si lo queremos poner en esos términos. Total. Entonces, pues, en esa dirección podría ser incluso hasta un camino. Parte del mismo camino me refiero yo. Por ese llegar a hacer esa pregunta. A nosotros nos gusta mucho una frase de Alejandro Gaviria que dice algo así como: uno no debería caer ni en la acción irreflexiva, ni tampoco en la reflexividad pasiva. Y él lo escribió para hablar de algo del cambio social. Nosotros lo cogimos y lo sacamos de contexto y es nuestra frase de cabecera de 13%. ¿Qué quiere decir? Mejor dicho, usted está confundido, ya sintió esa inadecuacia, ya se sintió inadecuado estando trabajando, que es lo que dice Octavio, que uno, hasta que no se confronte con la experiencia, pues ni siquiera va a empezar a cuestionarla. Si ya sintió esa cosa, pues una mala ruta es echarse al sofá a pensar cuál es la solución, que es la reflexividad pasiva. Y la otra mala ruta es salir con el morral al hombro a resolver esa cosa para mañana y trabajar 20 días seguidos hasta que resuelva la cosa. Entonces nosotros sí somos muy promotores de ese balance entre reflexión y acción. Y bueno, y creo que hoy ha sido un gran espacio de reflexión. Yo lo disfruté mucho. No sé ustedes. No, berracamente. No, berraquera. Una Sí. nota. Sí. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias Yo por quiero, invitarnos. no sé, eso también poniendo a improvisar a Octavio, pero es que yo no me quiero Oiga, quedar no puede sin esta tremenda sección de Urbi et Orbi que se llama Un dato inútil pero divertido. Ajá. O sea, echar un dato inútil pero divertido. Sí, pues Pero es que a mí me sobre- encanta esa sección, es mi parte favorita. Yo tengo uno que estaba pensando favor, ahorita, por pero, favor. pero si usted tiene otro es que me encantaría oírlo. Me cogió usted ahí por sorpresa, corcho. que No. me corchó como la única vez. Hemos hecho 20 capítulos de Urbi et Orbi. La única vez que no tuve fue la única vez que David me preguntó y yo tuve la misma reacción. Y yo me no tengo para hoy. Bueno, entonces yo les voy a echar el mío. Me puse a pensar A el ver. mío. Y es que, en efecto, sigo solamente a 25 personas en Instagram, pero eso no es eso es solo un dato, no es divertido. Es divertido, inútil, pero incluso. la parte Yo divertida hay que es esta. pensar, yo creo que sigue más gente Shakira que Nicolás. La parte divertida es que dentro de los 25 que yo sigo está Urbi et Orbi, 13%, Atemporal, el blog de Andrés Acevedo, que se llama No es Humo, mi blog, que todavía no ha salido además, que se llama Ocurrencia Esperada. Entonces ahí está casi que el 20% de la Exacto. gente que yo sigo, estamos acá. Entonces, ese es mi dato Ese inútil. sí. Narcisismo bien sí. bravo. Sí, no sé cómo tomarlo, no sé qué pensar de mí mismo, pero pues Eso es una endogamia de contenidos. es el dato. Totalmente. Y a ustedes Muy les violento. roba tanto tiempo ahí, ya porque me dio curiosidad, les roba tanto tiempo Instagram en la vida como a mí. Yo no veo Instagram, entonces Qué por bueno, eso es que, qué por eso es que afortunado. tengo este tema. Andrés es nuestra persona dedicada a las redes sociales. Yo lo muevo, pero no soy muy consumidor. O sea, yo bajo 2 fotos y ya me cansé. Es como, Y ya. me tengo que Sí. salir, soy como muy inquieto. Creo que no me roba más de 40 minutos al día. Aunque bueno, si uno suma, no hagamos aritmética porque ahí he perdido. Si 2 quieres yo años le hago de la mi cuenta vida. ahí. Si quieres yo le hago aquí rapidito, ¿sí o no, David? Yo se la hago aquí rapidito. Sí, el profesor Octavio. Bueno, No, señores, Ay, hombre, porfa. muchacho, muchas pues, gracias, de un verdad. Muy gustazo, bacano. muy chévere, muchas gracias David, Octavio y Andrés, la pasamos muy rico. Muchas gracias a ustedes. don Nicolás y Andrés. Gracias, de Último, verdad. Nico, Un placer. lo último, Nico, antes de que apague, es hagamos la cuña publicitaria de Urbi et Orbi, porque es muy genuina. Como que en Sí, verdad, sí. si no han entendido del que se trató hoy, es que
están perdiendo el tiempo si no están escuchando Urbi et Orbi. Es un No, gran muchas podcast. gracias. Y tienen Nico, que ¿cuál es tu administrar episodio mejor el preferido? tiempo. Desde que existe la renta básica hay que administrar mejor el tiempo. Y dentro de esa administración del tiempo, yo propongo escuchar Urbi et Orbi. Yo escucho Urbi et Orbi cada sábado que yo me hice yo los conocí cuando estaban creo que en el 10. Ok. Entonces me desatrasé de los 10 y después empecé a escucharlos sábado tras sábado. Y ahorita, como les dije el otro día, estoy en una crisis existencial porque hay sábados, creo que ya es el tercero o el cuarto que no sale El cuarto. episodio porque están entre temporadas, lo cual me parece genial. Nosotros también vivimos entre temporadas. De hecho, ahorita también estamos entre temporadas y es muy bueno para uno pensar, para hacer mejor el proyecto. Pero el proyecto de ustedes es genial. Es realmente Muy esos bueno, podcasts que muy yo bueno. estaba buscando. Desaforadamente yo escucho podcast casi que todo el día, todo el día, en vez de Instagram, podcast. Y muchas gracias pues por el contenido de ustedes, es magnífico. Y el de ustedes, que devolverle las atenciones no es en vano, porque primero me he encontrado con unas historias de vida que se parecen incluso a las mías. Le dije yo a Andrés que el primero que escuché así random no fue el de Mario, que es amigo, sino el de Estefanía. Y fue una versión como muy interesante desde ella y desde su experiencia, de algo muy parecido a lo que he estado viviendo yo. Ese de Jorge Franco me pareció una nota. Y la forma en que el del relato de 13% me parece bien entretenida y divertida. Entonces, yo los conocí y David también los conocimos cuando se había acabado la temporada ya de ustedes. Correcto. O sea que tuvimos mucho más tiempo para empezar a darnos cuenta cómo contaban las historias y que ya han tenido incluso hasta tiempo para remasterizar, que eso ya me parece a mí pues una vaina. Imagínense, eso ya está Nosotros muy tenemos que desocupado. y les vamos a seguir el cuento. Nosotros deberíamos remasterizar el Quijote, por ejemplo, hombre. David Zuluaga. Sí, un día estos tenemos que hacerlo. Oigan, de verdad, muchas gracias. Un Sí, qué placer. berraquera. Muchas gracias, de verdad. Y seguiremos escuchándolos a ustedes, ojalá ustedes a nosotros también, y que no sea la última vez que volvamos a concurrir acá a filosofar y a trabajar, o a filosofar sobre el trabajo, o a trabajar filosofando. Listo. Vale, Ahora se lo voy aquí a acabar.